Muy buenos días a todos. En nombre de este Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, queremos darle la formal bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy. Para nosotros, pues es un honor que todos ustedes hayan sacado tiempo de su agenda para poder estar el día de hoy conectados a esta conferencia que le traemos. Ustedes estuvieron viendo en el promocional que les llegó y demás. El día de hoy tenemos a la conferencia Recursos distribuidos en circuitos de media y baja tensión, capacidades de alojamiento y posibilidades de control. Esta conferencia está a cargo del doctor Gustavo Valverde Mora y les vamos a comentar un poquito para aquellos que no conocen a Gustavo, ¿quién es Gustavo? Del doctor Gustavo Valverde Mora, podemos decir que es profesor catedrático del Departamento de Sistemas de Potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, mejor conocida como la UCR. El doctor Valverde es ingeniero graduado de la UCR con énfasis en sistemas de energía. Obtuvo los títulos de maestría y doctorado en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Trabajó en proyectos postdoctorales de redes inteligentes e integración de energías renovables en el Instituto Montefiori de la Universidad de Lieja, Bélgica. El doctor Valverde es experto en modelado y simulación, análisis de estabilidad, control y monitoreo de sistemas de potencia. Es consultor internacional y cuenta con publicaciones científicas internacionales en estabilidad y control de sistemas de potencia e integración de energías renovables a la red eléctrica, entre otros. Yo añadiría del doctor Gustavo que este año ha sido parte importante en todo lo que ha sido este SECACIER. Con Gustavo tuvimos nuestro último evento presencial que pudimos hacer este año. De hecho, lo hicimos aquí en República Dominicana. Y junto con Gustavo también comenzamos esta transformación digital de llevar eventos que teníamos planificado de manera presencial a virtual. De hecho, hemos hecho ya 2 cursos virtuales con él, los que han sido, gracias a Dios, totalmente exitosos y de gran apoyo de parte de ustedes. Hemos tenido unas 3 conferencias virtuales también con él y a propósito de la retroalimentación que siempre tenemos de ustedes los participantes y que nos piden conferencistas en específicos, pues hoy nuevamente tenemos al doctor Gustavo con este tema que sé que será del gran apoyo igualmente de ustedes. Sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Gustavo. Gustavo, nuevamente bienvenido a esta plataforma del conocimiento de SECACIER. Buenos días. Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por esa presentación. Pues yo encantado de estar nuevamente con SECACIER y con todos ustedes. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito de recursos distribuidos, ¿verdad? Y impacto en la red, también cómo calcular las capacidades de alojamiento y finalmente cuáles son las posibilidades de control. Tal vez algo que podríamos estar viendo en unos 5 o 10 años. Eso dependerá de cómo evolucionen las tecnologías de red inteligente, pero a cómo va la cosa, esto está a la vuelta de la esquina. Eh, no se me dice si iniciamos ya, si empiezo a proyectar o todavía Sí, tienen más pues preguntas. no, puedes comenzar formalmente, que yo sé que los participantes están ansiosos de escuchar este tema. Muy bien, perfecto. Entonces voy a quitar la cámara para que nos concentremos en la presentación y también por un asunto ahí de estabilidad de la transmisión. Así es, ya luego en preguntas y respuestas podemos habilitarla ahí para interactuar un poquito más, no hay problema, Gustavo. Perfecto, muchas gracias, Larisa.
Ahí ya la podemos ver, Gustavo, y la vemos en modo presentación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Espero que estén pasando muy bien. La presentación del día de hoy pues, se divide en tres temas. Particularmente sería qué son los recursos energéticos distribuidos y cuáles son sus impactos en la red. Después les voy a hablar sobre estimación de capacidad de alojamiento, particularmente lo que se ha hecho en otros países a nivel internacional, qué es lo que están haciendo, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas y, y cuáles son las posibilidades de mejorar esas técnicas. Y finalmente, cómo yo puedo utilizar los recursos energéticos distribuidos para brindar control y servicios al sistema, tanto de transmisión como de distribución. Y algunas preocupaciones que tienen los operadores de distribución, así como los operadores de transmisión. O sea que los recursos energéticos distribuidos, a pesar de estar en las redes de distribución, empiezan a ser de gran preocupación para los operadores de transmisión por diferentes aspectos que vamos a hablarlos más adelante. Entonces, los recursos energéticos distribuidos no solo de la generación distribuida, tenemos que considerar que es generación distribuida, almacenamiento y aquella generación distribuida de almacenamiento de gran escala que instalan ya sea la empresa de distribución o con capital, qué sé yo, privado. Después, las técnicas de eficiencia energética, eso también es parte de los recursos energéticos distribuidos. Vehículos eléctricos también son recursos energéticos distribuidos y todas las tecnologías de gestión y respuesta a la demanda. Entonces, algo muy interesante es, bueno, aquí yo lo clasifiqué de acuerdo a los tamaños. Ustedes pueden ver que se espera en un futuro que vengan las famosas plantas virtuales, ¿verdad? Que no es otra cosa que un grupo de generadores que pueden tener diferentes tecnologías, unos pueden ser de biomasa, otros pueden ser eólicos, otros solares, y que son gestionados por un mismo ente, de forma tal de que se convierte en una superplanta. Por otro lado, está el agregador, que es como una planta virtual, solo que se le llama más agregador a aquel ente o intermediario que se encarga de coordinar cargas flexibles. Pero yo podría decir entonces que una planta virtual es un agregador de generadores y un agregador es un agregador de cargas flexibles, así lo podemos ver. Y después en la parte más baja, que podríamos decir que es de pequeña escala, que es el último nivel, pues podríamos decir que ahí estamos en baja tensión. Entonces tenemos sistemas de almacenamiento que ponen los usuarios, vehículos eléctricos, que en estos momentos hay que gestionarle la hora a la cual ellos se conectan a la red. Pero se espera que en unos años tengamos la tecnología de V2G, ¿verdad? Que es que los vehículos inyectan a la red para brindar algún tipo de servicio. Después las cargas interrumpibles, que son muy importantes. Ya hay algunas iniciativas a nivel internacional donde se gestionan cargas tipo, bueno, relacionadas a las temperaturas, ¿verdad? Eh, calentadores de agua, aires acondicionados, también sistemas de calefacción de ambiente, que tal vez en nuestra región no es tan común, pero sí en climas más templados. Y por supuesto la generación distribuida para autoconsumo, ¿verdad? Que es el gran boom y que en los últimos años pues ha venido a cambiar la forma en que se operan las redes o al menos a planificarlas. Aquí hay diferentes tipos de recursos energéticos distribuidos. Hago aquí la salvedad. Alguna gente le llama recursos energéticos distribuidos y cargas flexibles, pero el mismo concepto de recurso energético distribuido ya es una gran sombrilla donde uno podría decir de que están esas cargas flexibles. Entonces, sabemos paneles fotovoltaicos, los inversores, sistemas de almacenamiento, los refrigeradores de las casas, prácticamente el 95% de las casas en toda la región pues tendrán un refrigerador, si no es que más, si no es que me quedo corto. Y pues ahí hay una posibilidad de gestionar. Aires acondicionados, calentadores de agua, las mismas secadoras de ropa, las mismas lavadoras, son cargas que son interrumpibles porque no va a afectar considerablemente el confort de los usuarios mientras que están dando un servicio. Claro, todos este tipo de servicios tienen que ser, vamos a ver, compensados de alguna forma para que ese usuario pues se interese en brindar este tipo de servicios, ¿verdad? Pues, posiblemente tenga que haber ahí un contrato ya sea con la empresa de distribución o con un agregador, que ese agregador sirve de intermediario. Y finalmente, pues los vehículos eléctricos, ¿verdad? En esta presentación yo me voy a enfocar al inicio en la generación distribuida para autoconsumo
que es de mucho interés. Yo conozco en la región, de acuerdo a diferentes conversaciones que hemos tenido por medio de ese casier. Y en segunda instancia, ya al puro final, pues voy a hablar un poquito de lo que al menos nosotros en la Universidad de Costa Rica estamos haciendo para ver cómo es que se pueden agregar todos estos cargas flexibles y cuál puede ser el impacto que se puede tener a nivel de transmisión. Muy bien, tenemos que recordar que el circuito de distribución pues tiene una característica muy particular. Uno es que prácticamente son radiales y segundo que pues conforme yo me voy alejando de la subestación, ahí van conectándose las cargas y eso hace que haya una caída de tensión a lo largo de ese circuito. A mí me gusta representar el circuito de distribución como un trampolín, no sé si así es como le llaman ustedes, pero en ese trampolín tenemos una base, entonces si yo llego y me coloco en la base del trampolín, yo puedo saltar y no se va a mover nada, ¿verdad? Y tampoco se va a caer. Pero si yo empiezo a moverme y empiezo a poner gente en ese trampolín, pues lo que va a suceder es que la tabla pues se va inflexionando. Lo mismo pasaría con el circuito de distribución. Yo puedo tener muchas casas aquí al inicio, pues no va a haber mayor problema, pero conforme yo me voy alejando, pues se ve más pronunciada la caída de tensión hasta que estas casas o estos usuarios pues van a percibir una tensión que tal vez es inadecuada o el operador de distribución tiene que asegurarse de que en una base de 120 volts, pues que no se baje más de 116 volts, 115 volts. Entonces, este es el día a día, ¿verdad? Este es el pan de cada día de los circuitos de distribución. Ahora, ¿qué sucede si la gente empieza a instalar recursos distribuidos, en este caso como paneles fotovoltaicos? Pues sucede lo contrario. Estamos en este caso en una situación de alta penetración, podríamos decir. Entonces vean que aquellos recursos distribuidos que están cerca de la subestación, o sea, cerca aquí de esta base, pues posiblemente va a tomar mucho tiempo para que esta tensión se eleve. Sin embargo, los clientes que están en la cola y si hay un nivel de penetración bastante grande, pues lo que va a suceder es que la tensión aumenta. Y en casos en que la tensión, perdón, en que hay una reducción de esta generación distribuida producto de, por ejemplo, el paso de una nube, pues entonces yo voy a tener esta condición, ¿verdad? Entonces, otra vez se cae la tensión y si vuelve otra vez la irradiación solar, pues va a aumentar otra vez la tensión. Entonces yo podría tener lo que se conocen como fluctuaciones de tensión y eso se intenta de que no sean muy grandes. De hecho, a nivel de media tensión se intenta que las fluctuaciones no superen el 3% y a nivel de baja tensión que no superen el 5%. Ahora, no todo es malo, ¿verdad? Porque esto que yo les estaba diciendo a ustedes, que el aumento de las tensiones y que ya se convierte en un peligro, eso es cuando hay un nivel de penetración muy alto. Sin embargo, uno ya puede ver efectos positivos de la generación distribuida a bajos niveles de penetración. Claro, como en este caso, ustedes pueden ver que pues aquí se simula un secundario, pues aquí estaba la red de transmisión, aquí se hace una simplificación de el circuito de media tensión y aquí viene, entonces nos concentramos en este secundario. Aquí se están utilizando parámetros típicos de secundarios en Costa Rica. Supongamos de que tenemos una casa con recursos distribuidos, en este caso un sistema fotovoltaico en estas tres casas. El efecto inmediato que yo voy a tener aquí es un mejoramiento del perfil de tensión. O sea, estos clientes que están por acá se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, la inyección de potencia activa lo que hace es que aumenta el perfil de tensión. Entonces, a nivel bajos de generación distribuida, yo lo que tengo es un mejoramiento del perfil y eso es algo bastante bueno. Aparte de eso, si yo hago una simulación y veo cuáles son las pérdidas en ese circuito, nos damos cuenta que cuando yo incluyo generación distribuida hay una reducción de pérdidas en el circuito. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, es muy sencillo. Estos clientes que tienen aquí generación distribuida, estos tres, si hay un exceso de generación distribuida, esa inyección de energía se va a ir a otras casas. Entonces, esta casa, por ejemplo, ya no necesita la energía que viene desde la subestación. Entonces, toda esa corriente que tenía que pasar desde la subestación por el transformador principal y después por las líneas de media tensión, pasar por todos estos conductores, pues eso ya no va a ocurrir. Y cuando esa corriente venía por todo este trayecto, pues eso son pérdidas eléctricas. Entonces hay una reducción de pérdidas y se puede ver acá. ¿Qué pasa si yo tengo 7 casas con generación distribuida? ¿Qué pasa si tengo 12? Ustedes pueden ver que ahí que la reducción de pérdidas incrementa y eso es algo bastante bueno, conforme yo aumento la capacidad instalada. Ahora, poquito es bueno, mucho, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Qué pasa si yo tengo alta penetración de recursos distribuidos? Bueno, yo puedo tener
aumento o reducción de las tensiones, como ya vimos, y eso va a llevar a daño de los equipos de los clientes y posiblemente a quejas de los usuarios. Después, sobrecarga de transformadores, particularmente en los transformadores de distribución. Si hay, por ejemplo, vehículos eléctricos que no se están gestionando bien, o sea, si todos los vehículos eléctricos a las 7 de la noche, 8 de la noche, están conectándose, pues es posible que, sumado a la carga de estos, digamos, de estas casas que están en este secundario, pues van a causar van a causar ¿cómo es que se llama? La sobrecarga de este transformador. ¿Okay? Fluctuaciones de tensión, entonces se pueden presentar problemas de fluctuaciones de tensión. Si esas fluctuaciones son muy rápidas, lo que voy a tener es el problema de flicker, ¿verdad? O parpadeo, que es algo, digamos, un efecto bastante molesto para el humano. Y posiblemente por las fluctuaciones de tensión vamos a tener un mayor uso de reguladores de tensión en la red o de capacitores. ¿Cuál es el problema que esto? Pues simplemente que aumenta el número de acciones y posiblemente ese regulador no se, digamos, se incluyó para que regulara la tensión en un circuito radial largo, etcétera, pero no estaba pensado para que hubiesen tantos cambios en la tensión de ese circuito. Entonces, al haber tantos cambios, va a hacer que este regulador opere mucho más frecuentemente y eso va a reducirle su vida útil, o al menos hay que darle mayor mantenimiento. Y pues también cuando hay más recursos distribuidos, generación, pues van a haber un aumento de la corriente de falla y eso también dependerá del tipo de tecnología. Si yo tengo sistemas fotovoltaicos, pues la corriente de cortocircuito normalmente se dice que anda entre un 100% y un 200% de la corriente nominal de ese inversor. Ese es el aporte de falla. Ahora, si yo tengo digamos, un generador que es, por ejemplo, de biomasa, pues ahí sí vamos a ver, su contribución de cortocircuito puede ser unas 3, 4 o 5 veces la corriente nominal. Claro, pues son máquinas rotativas. Entonces, si hay un aumento de la corriente de falla producto de los generadores distribuidos, pues va a haber yo tengo que considerar una revisión de la coordinación de las protecciones y en algunos casos, pues cambiar las protecciones, porque simplemente esa protección no va a ser suficiente para interrumpir una corriente que antes no se tenía y que ahora sí se va a tener en caso de que ocurra una falla. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es el problema que tienen en estos momentos los planificadores de la red? Que no se sabe así con ciencia cierta a dónde es que se están localizando o dónde es que se van a localizar esos recursos distribuidos. ¿Será que yo tengo mi circuito de distribución y esta va a ser la ubicación? Bueno, esa podría ser. Pero si yo, dependiendo del criterio que yo utilice, puede ser de que más bien sean estos otros clientes o más bien sean estos otros clientes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser digamos, el departamento de planificación de la distribuidora? Pues si llega y considera de que así es como van a estar los recursos distribuidos y empieza a hacer un reforzamiento de la red o una adecuación de la red, pues se puede llevar una sorpresa porque resulta de que así no es como van a estar instalados, sino que puede ser como la opción 3. Entonces también hay que tener mucho cuidado, no hay que precipitarse con las adecuaciones de la red. Y ahí es donde viene el asunto de capacidades de alojamiento, que más adelante les voy a hablar. En el año 2015, la Universidad de Costa Rica hizo un estudio para el Ministerio de Ambiente y Energía y pues estuvo involucrado ahí la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de Costa Rica. Parte del trabajo era determinar cuáles eran los impactos en un circuito de distribución de la Compañía de Fuerza y Luz y también teníamos que ver los impactos económicos, claro, porque si yo yo soy un usuario y decido instalar unos paneles fotovoltaicos para reducir mi factura, pues yo tengo un beneficio, pero resulta que la empresa de distribución, pues lo que ve es una pérdida de clientes, o al menos una pérdida de los kilowatt hora vendidos. Entonces, nosotros queríamos determinar, a partir de un estudio, cuál sería la probabilidad de los clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de que instalen un panel fotovoltaico. Entonces, teníamos la base de datos, teníamos la ubicación exacta de los clientes y teníamos su consumo. Algunos clientes tienen tarifa binómica, entonces teníamos no solo consumo de energía, sino que también demanda de potencia. Todo eso se utilizó para determinar cuáles clientes podrían ver atractivo instalar unos paneles fotovoltaicos. Es interesante porque muchos de los clientes en Costa Rica, pues no, ellos nunca verán atractivo poner un panel fotovoltaico. ¿Por qué? Porque resulta que la inversión de ese panel fotovoltaico y de ese inversor, pues es mayor
o no se paga en la vida útil de esos paneles fotovoltaicos que podían ser 25 años. O sea, que la tarifa que ellos estaban pagando es relativamente baja y no conviene entonces hacer una inversión de un panel fotovoltaico porque nunca se iba a pagar. Todo eso se estuvo considerando, entonces se hizo análisis de flujo de caja y se hizo por medio de un código en Python, se revisó entonces cuáles clientes sí podrían ver atractivo y cuáles no. A partir de esa, digamos, grado de a cuáles les servían y a cuáles no, nosotros determinamos una probabilidad de instalación. Entonces encontramos que muchísimos clientes tenían una probabilidad de cero, o sea, sabemos de que nunca van a instalar, pero encontramos que habían clientes con una probabilidad menor a 10%, que sería este caso. Después, entre 10 y 20%, vea que se va reduciendo cada vez más, ¿verdad? Y finalmente, clientes con una probabilidad mayor al 40%, pues estos son. Eso no quiere decir de que esos clientes efectivamente lo van a hacer, ¿verdad? Pero al menos era un estudio que se le entregó a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que ellos vieran más o menos por dónde iban a estar vamos a ver, esa conducta de estos clientes, ¿verdad? Si eventualmente en un futuro podría suceder. Nosotros nunca dijimos en qué momento va a ocurrir. Nada más dijimos, esta es la probabilidad de que ese cliente instale. Entonces, eso también es algo bastante interesante. Uno con este tipo de información podría llegar y si alguien se quiere anticipar a las cosas, pues entonces revisa, hace un zoom en el sistema de información geográfica y revisa si hay una zona en la cual se tendrían que hacer algún tipo de adecuación. ¿Cuáles fueron los estudios que hemos hecho? Bueno, nosotros pues hemos hecho varios estudios a nivel nacional con diferentes empresas eléctricas. Aquí solo les voy a enseñar uno de esos estudios. Para ese mismo estudio del año 2015, pues revisamos el impacto que podría tener este circuito por generación distribuida fotovoltaica. Este era un circuito muy grande de la Compañía de Fuerza y Luz, 26,000 clientes, tenía una extensión bastante grande. Y nosotros lo que hicimos fue, entonces, instalar recursos distribuidos por medio de una computadora, evidentemente. Esto fue lo que hicimos. Entonces, nosotros determinamos primero cuáles eran los lugares donde posiblemente se iban a instalar esos recursos distribuidos. Pusimos primero 500 kilowatts con los clientes con la mayor probabilidad de instalación en ese circuito. Después pusimos 1 mega. Pusimos con la siguiente cantidad de clientes con mayor probabilidad y así sucesivamente y llegamos hasta 8 megas. Hicimos el análisis. ¿Cuál es el problema de este análisis? De que aquí yo estoy considerando de que mi estudio es correcto y que esos clientes son efectivamente los que van a instalar paneles fotovoltaicos. Eso no es del todo correcto, porque uno lo que debe hacer es considerar otras posibilidades, otros clientes. Y esto fue lo que hicimos acá. Entonces, nuevamente, revisamos con 500 kilowatts, después con 1 megawatt, después con 2, con 4 y con 8 megawatts. Pero para cada nivel de penetración, por ejemplo, en este caso, nosotros hicimos con 500 kilowatts. Estos eran los clientes con la mayor probabilidad. Entonces, lo que hicimos fue, revisamos si había algún impacto en el circuito. Después tomamos estos 500 kilowatts y los pusimos en otra ubicación, justamente porque nosotros no tenemos certeza de que ese estudio es correcto. Entonces, tenemos que revisar si esos 500 kilowatts se instalan en otros lugares. Entonces, eso lo hicimos para 500 localizaciones diferentes con los mismos 500 kilowatts. Revisábamos para todas las diferentes combinaciones si había algún problema y lo reportábamos. Después lo hacíamos con 1 mega. Entonces teníamos 1 mega, lo repartíamos en el circuito. Primero lo hacíamos con el caso más probable y después repartíamos ese mega en diferentes zonas con algunos criterios pues que tuvieran sentido, evidentemente. Y eso lo hacíamos 500 veces y reportábamos, en algunos casos habían problemas y en otros casos no. Y esto es algo muy importante, porque es que con 1 mega, si yo lo ubico en una zona, no tengo problemas y después si ese mega lo empiezo a distribuir en otra zona, ahí sí encuentro problemas. Bueno, eso se debe a las concentraciones de los recursos distribuidos. Entonces, no es solo un problema de cuántos kilowatts están instalados en el circuito, también es qué tan concentrados están. Incluso, nosotros encontramos casos en los que yo podía tener 8 megawatts instalados en el circuito y hay una combinación de ubicaciones para la cual el circuito no tenía ningún problema. Como también podíamos tener solo 1 megawatt, ojo, 7 megawatts menos, en el cual la concentración de los recursos distribuidos era tal de que ahí sí me tiraba una alarma y decía de que ahí podrían haber problemas. Entonces, lo que quiero que nos llevemos con esto es que no es solo la cantidad de kilowatts instalados, sino también la concentración. ¿Qué fue lo que estuvimos evaluando nosotros?
la reducción de pérdidas, vean que ya nosotros sabíamos de que posiblemente iban a haber reducciones de pérdidas, desbalances en la red, a ver si iba a aumentar el desbalance o iba a disminuir, sobretensiones y sobrecargas. No voy a entrar en mucho detalle de todos estos resultados que obtuvimos, pero aquí les puedo enseñar uno de esos resultados. Entonces, nosotros llegamos a determinar que habían zonas en este circuito que están más propensas a tener problemas. Y en este caso fue un estudio de aumento de tensiones. Aquí les quiero enseñar algo muy interesante. Bueno, dos cosas. Lo primero, que esto no es un estudio de capacidad de alojamiento, este es un estudio de impacto. Veamos la diferencia. En un estudio de capacidad de alojamiento, el resultado de ese estudio me dice cuántos kilowatts yo puedo instalar en ese circuito y particularmente en zonas. En este estudio lo que nosotros determinamos fue los lugares con mayor probabilidad de que ocurran problemas. Esto fue un circuito muy interesante. Ustedes pueden ver acá que la mayor cantidad de problemas que se detectaron fue en esta zona de este circuito. Y eso fue porque, bueno, no se ve por acá, pero por aquí hay una pequeña subestación que pasa de 34.500 a 13.800 volts. Entonces, esta zona del circuito es a 13.8. Y resulta que fue en esta zona donde se encontraron mayores problemas. De hecho, yo les puedo adelantar que los circuitos que tienen una clase mayor, por ejemplo, en este caso 34.5 kilovolts, la probabilidad de que hayan problemas es menor a nivel de media tensión, no así en baja, porque en baja el circuito pues simplemente está haciendo 2240 y no le importa si estaba servido por 34.5, 24.9, 13.8, por ejemplo. Pero sí es algo de rescatar y algo que les voy a mencionar más adelante de las diferencias entre los circuitos. Entonces, si ustedes tienen circuitos a 34.5, posiblemente no se van a encontrar mayores problemas a nivel de media tensión. Y si ustedes tienen circuitos a 13.800 o 7.000 y algo, 4.160, ahí hay una probabilidad mayor de que se encuentren problemas a nivel de media tensión. Claro, en este caso vean que estábamos analizando 4 megawatts de recursos distribuidos y eso se hizo a la 1:30 de la tarde. Si yo hago el análisis a las 5 de la tarde, pues posiblemente no me voy a encontrar ningún problema porque a esa hora ya los sistemas fotovoltaicos pues no estaban inyectando. Entonces vean que aquí tenemos un asunto de cantidad de kilowatts instalados, es importante. Importa también la concentración, importa también el tipo de circuito, ¿verdad? La topología de ese circuito y las características, e importa también la hora. Y eso, de hecho, es lo que yo les tengo por acá, para que nos llevemos esa idea. La severidad de los impactos de la generación distribuida depende de cuántos kilowatts yo tengo instalados, lo que se le llama como nivel de penetración, la localización de los sistemas de generación distribuida, y esto aquí yo lo estoy poniendo en negrita porque es muy importante, posiblemente el más importante de todos. Después, las características eléctricas y topológicos de la red, o sea, si son circuitos urbanos, ellos se van a comportar muy diferente a si son circuitos rurales. Posiblemente en un circuito urbano yo tengo mayor probabilidad de que haya una concentración de recursos distribuidos, mientras que en circuitos rurales los clientes están mucho más alejados y la probabilidad de que hayan problemas es más baja. Y finalmente la hora del día, ¿verdad? Como estábamos diciendo, esto también depende de la tecnología. No lo puse acá, pero la tecnología también depende mucho. Pues si yo tengo un generador que es de biomasa, pues posiblemente ese generador de biomasa va a estar conectado durante muchas horas y durante muchos días. Y ahí no tengo el problema de la hora del día. Pero si es generación eólica o generación solar, pues ahí sí depende la hora del día y también la estacionalidad. Para hacer estos estudios del año 2015, pues nosotros lo hicimos una vez, ese estudio nos tomó 2 meses, de hecho, con la colaboración de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y después lo que dijimos nosotros es, pues ese estudio se hace una vez y ya no más, en el sentido de que no íbamos a durar 2 meses haciendo esta simulación. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que teníamos que nosotros pasar de la información del Sistema de Información Geográfico al simulador, que en este caso fue el OpenDSSDP. Entonces nosotros lo que hicimos fue herramientas que lo que hacían era automatizaban la conversión de los datos del SIC a como lo necesitaba el simulador de sistemas de potencia. Pues ahora tenemos ya este tipo de herramientas que de hecho hemos dado ya cursos por medio de ese CASIER del uso de estas herramientas. De hecho el año pasado fue en Guatemala y este año a inicios, antes de que estallara el asunto de la pandemia, fue en República Dominicana. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo y acá en Costa Rica, pues el Ministerio de Ambiente y Energía ha impulsado el uso de estas herramientas y algunas empresas distribuidoras pues se han visto beneficiadas porque han estado utilizando
estas herramientas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto es software libre y que no hay que pagar por el licenciamiento. Veamos ahora sí el asunto de la capacidad de alojamiento, más allá del 15%, posiblemente en sus países, bueno, eso no lo tengo claro, pero en algunos países tienen el límite del 15%. ¿En qué consiste esto? Bueno, que la suma de las capacidades de generación distribuida en un circuito no debe superar el 15% de la demanda máxima que se registró en el último año. Este es un, digamos, es un criterio de capacidad de alojamiento, pero que no tiene un sustento técnico. Vamos a ver, hace muchos años en Estados Unidos se empezó a implementar este límite del 15%, pues porque no se sabía cómo iba a comportarse el circuito con la entrada de generación distribuida. Pues pasaron los años, los circuitos se toparon al 15% y no se empezó a ver mayor problema. Bueno, ¿por qué no? Porque recuerden que no es un asunto solo de cuántos kilowatts están instalados en el circuito, sino también de la concentración. Entonces, posiblemente en la gran mayoría de los circuitos, la concentración era tal de que no se encontraban problemas. Entonces, se dieron cuenta de que ese 15% tal vez era un poquito restrictivo y un poquito conservador. Entonces, en lugares como California o Hawái, si ustedes revisan la regla 21 o la regla 14 de ellos, respectivamente, se encontrarán que se dice que cuando el circuito llegue al 15% de penetración, entonces no es que se para la instalación de recursos distribuidos. Lo que sucede ahí es que se hace una evaluación extra para ver si la instalación de ese recurso distribuido va a causar problemas o no. Pero en ninguna parte de la regla 21 o la regla 14 dice que se tiene que parar. Entonces, esto es algo bastante importante. En el caso de Costa Rica, pues durante muchos años hemos tenido este criterio del 15% y de acuerdo a los, digamos que a una nueva propuesta del reglamento de generación distribuida del país, pues no está en firme, pero sí estaba en evaluación. Se dice que ese 15% se va a utilizar como criterio para hacer nuevos estudios, pero no para parar los recursos distribuidos. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la capacidad de alojamiento? ¿Cuándo es importante un alto nivel de penetración? Bueno, cuando los recursos distribuidos afectan el desempeño y la confiabilidad de la red eléctrica. En ese momento ya es de interés. Y otro, cuando el costo de mitigación de esos efectos o los costos de adecuación sean altos. Aquí la pregunta es, ¿quién paga la cuenta? De hecho, a mí me gusta mucho esta diapositiva porque aquí dice, bueno, ¿cuántos kilowatts yo puedo instalar en el circuito 1? ¿Verdad? Pues aquí se ve que son muchísimos kilowatts los que se pueden instalar. Claro, eso requiere un costo porque hay una adecuación del circuito. Por otro lado, yo voy a tener el inicio de inversiones acá. Claro, aquí yo puse un inicio de inversiones para los tres, pero realmente el inicio de las inversiones dependerá de cada circuito. Algunos circuitos pues tendrán mayor capacidad de alojamiento antes de iniciar inversiones, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y aquí es donde viene el asunto de capacidad de alojamiento. Aquí lo que interesa no es cuáles son las adecuaciones de la red para llegar a este nivel, sino es a qué nivel de kilowatts instalados en el circuito yo tengo que iniciar las inversiones. Porque si no, empezamos con la discusión de quién paga la cuenta. ¿Quién es el que debe pagar por esta adecuación de la red? ¿Lo debe pagar la empresa de distribución? ¿Lo tienen que pagar los usuarios por medio de tarifa? ¿Aquellos que tienen generación distribuida y los que no? ¿O solo aquellos interesados que querían poner generación distribuida? Entonces, esto es toda una discusión, ¿verdad? Y lo que se trata de hacer es evitar que llegue ese momento en que se tengan que hacer adecuaciones de la red. De ahí es donde viene el concepto de capacidad de alojamiento que está en esta diapositiva. De hecho, es la cantidad de generación distribuida que se puede instalar en un circuito de distribución sin que se impacte la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, y ojo esto, y sin requerir adecuaciones de la red. Ese es el concepto de capacidad de alojamiento. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? Ahí estoy viendo que ya hay algunas preguntas, eso las vamos al final. Pero muy bien, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para que esto no llegue a ser, digamos, una subjetiva de cuál es la capacidad de alojamiento? Bueno, se tienen que utilizar criterios de las tensiones para revisar si X cantidad de kilowatts instalados me van a producir un aumento de las tensiones, entonces eso va a requerir, por ejemplo, la adecuación del circuito. ¿Cuál podría ser? Bueno, uno podría ser cambiar los calibres de los conductores, otro podría ser obligar a los dueños de generación distribuida a que utilicen control volt bar, que es el que vamos a ver más adelante, etc. Otro de los criterios de parada, es decir, ya no se puede poner más recursos distribuidos, podría ser el aumento de las acciones de control. Claro, si yo tengo un circuito de distribución en el cual yo tengo reguladores
y resulta que esos reguladores van a tener que estar operando más frecuentemente, pues ese podría ser un criterio de parada, por un asunto de proteger a mi regulador y que no tengan que operar más frecuentemente. Otro, las protecciones. Recuerden que habíamos dicho que las corrientes de falla van a cambiar considerablemente, entonces eso implicaría dos cosas. Una, que se tenga que hacer un nuevo estudio de coordinación de las protecciones, ¿verdad? Y eso tiene un costo, evidentemente. Y dos, que eso es mucho más caro, que sería el reemplazo de protecciones para aumentar la capacidad de interrupción. Y finalmente la cargabilidad también. Podría ser que la cantidad de recursos distribuidos es tal de que los flujos inversos hacen de que un transformador se sobrecargue, pero no, pero sería por una sobrecarga por los flujos inversos, o que también tenga que cambiar conductores. ¿Cuáles son los usos de la capacidad de alojamiento de acuerdo a experiencias internacionales? Bueno, uno, para hacer estudios expeditos de interconexión. Entonces, llega un interesado, quiere poner, qué sé yo, 500 kilowatts, porque es un empresario y tiene pues, unas instalaciones grandes, etcétera, una fábrica, y dice que quiere poner 500 kilowatts en su lugar, ¿verdad? Entonces, va donde la empresa de distribución y solicita un estudio de interconexión. Si ya la empresa de distribución tiene este estudio de capacidad de alojamiento, pues va a ser muy fácil llegar y decir si ahí se puede instalar esos 500 kilowatts o no se pueden instalar. Otro, pues que los usuarios van a tener mayor información en dónde sí y dónde no. Incluso ya eso puede evitar, digamos, o puede ahorrarnos esta solicitud de estudio. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra a partir de la publicación de mapas sobre capacidad de alojamiento. En Estados Unidos, es más, los invito a hacer lo siguiente. Cuando termine este webinar, busquen Hosting Capacity Map y en Google, y ahí les va a aparecer los mapas de capacidad de alojamiento en muchas de las distribuidoras de Estados Unidos, particularmente en California, y también lo he visto mucho en la costa este de Estados Unidos. Nueva York también se ha puesto, detrás de este asunto. Ya les voy a enseñar en qué consiste esto. Yo me metí ayer a una de estos enlaces. Ahorita no me acuerdo cuál fue la empresa de distribución, pero resulta que ustedes se meten y les va a aparecer un mapa como este. Este es posiblemente el área de concesión o posiblemente de uno o dos circuitos creo que es en la costa este de Estados Unidos. Y ahí se encontrarán que en el mismo mapa me dice a mí cuántos megawatts se pueden instalar. Claro, esto es un zoom, digamos, no es el mejor, pero si yo llego y hago un zoom in ahí con la misma herramienta que tienen ellos, pues ahí ustedes van a encontrar y se encontrarán su casa, se encontrarán, qué sé yo, el lugar donde está esta empresa interesada en poner sistemas fotovoltaicos, y ahí este mismo mapa les va a decir cuántos kilowatts se pueden instalar. Entonces, esto es algo bueno, porque por un lado, vean que en esta zona ya no se puede instalar nada, ahí dice cero. Entonces, una persona interesada llega, se acerca, revisa que dice, pues no puedo poner absolutamente nada. Y si quiere poner algo, pues esa persona va a tener que pagar la adecuación de la red. Mientras que en esta zona, muchos usuarios pues tienen la ventaja de que sí pueden instalar recursos distribuidos porque hay libertad. ¿Cuánto? Pues lo que dice el mapa, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante. Estos son, digamos, datos abiertos. Esto es información pública. ¿Cómo se logra esto? Pues lo que he visto es que las empresas utilizan el sistema de información geográfica y lo ponen como en línea. Eso es lo que hacen, claro, con muchas limitaciones, simplemente para que la gente nada más revise, tenga la posibilidad de acercarse y ver si se puede poner generación distribuida o no. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hacen esos estudios de capacidad de alojamiento? Bueno, tiene que haber una metodología de esa estimación. Y entre las características principales de estas metodologías es que tiene que ser una metodología transparente y abierta. O sea, que el operador de distribución, la empresa de distribución, tiene que hacer el análisis y tiene que ser un análisis completamente transparente y abierto. De esta forma, toda la gente pues, va a estar confiada de que se hizo el análisis, fue un análisis serio, fue un análisis técnico y que no hay ningún tipo de parcialidad, ¿verdad? Entonces tiene que ser completamente transparente y abierto. Y cuando digo abierto, también quiere decir de que cualquier persona interesada puede llegar y solicitar cuáles fueron los criterios de evaluación y también puede solicitar incluso el código utilizado para hacer esto. Tiene que ser una metodología repetible y consistente. O sea, de que yo hago el análisis en este circuito de distribución, lo hago hoy y si lo hago dentro de un mes, pues me tienen que dar resultados que sean consistentes, ¿verdad? No puede ser de que me da un resultado y después me da otro, a menos de que hayan cambiado las condiciones del circuito.
¿verdad? Por ejemplo, de que se metió más generación distribuida o que hubo un cambio topológico. Por eso es que es importante de que esta metodología sea repetible, ¿verdad? Porque yo tengo que utilizar la misma metodología para el mismo circuito, posiblemente dentro de un año o posiblemente dentro de 2 años, porque las cosas cambian. O sea, la capacidad de alojamiento que yo estoy viendo en este circuito no es la misma a la que yo tengo hoy. Incluso ustedes pueden ver acá, vamos a ver si no se me va. Aquí decía, aquí está, dice, la capacidad de alojamiento al 1 de noviembre del 2019. A mí me tiene que dar una fecha de para cuándo fue que se hizo este análisis. Posiblemente a hoy, ya prácticamente es un año de eso, la capacidad de alojamiento va a ser diferente. Es posible que entonces hayan más zonas rojas acá donde ya no se puede poner generación distribuida o que haya reducido, digamos, la capacidad. Entonces, eso es bastante importante. Después tiene que ser disponible en el sentido de que quien hace la estimación de la capacidad de alojamiento, pues tiene que tener datos disponibles de la empresa de distribución. Y aquí normalmente es el modelo del sistema de información geográfica y la curva de demanda del circuito. Y posiblemente si ese cliente tiene, si ese circuito tiene clientes con medición inteligente, pues entonces se va a utilizar esa información porque eso va a hacer que la simulación sea mucho más exacta. Después tiene que ser escalable y eficiente. Escalable en el sentido de que yo puedo hacerlo para un circuito de distribución y si el operador de distribución tiene 100 circuitos o tiene 200 circuitos, pues esa misma metodología se tiene que utilizar para esos otros circuitos también. Y tiene que ser eficiente, porque si yo les digo a ustedes de que el análisis dura 3 días para un circuito, pues imagínense, porque si ustedes tienen 100 circuitos que analizar, entonces tiene que ser eficiente. De hecho, hay algunas metodologías que duran 24 horas o más por cada circuito y eso es completamente inaceptable. Entonces se tienen que buscar las formas en que sea cada vez más expedito. Eso se logra con algunas simplificaciones y también se logra con, pues, digamos, un buen personal que haga los códigos para hacer estos análisis. Y finalmente considerar todas las ubicaciones. Lo que nosotros hemos visto a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, es que las metodologías se limitan al nivel de media tensión. ¿Por qué? Por 2 cosas. Uno, porque los circuitos secundarios son bastante pequeños, ¿verdad? Y también están sobredimensionados. Incluso se tienen, con un transformador secundario, se tienen 5 casas. Y después a nivel de media tensión, pues hay muchos circuitos que son a 4160, 7000 volts, 13800. Recuerden que yo les había dicho de que para ese tipo de circuitos hay mayor probabilidad de que hayan problemas. Entonces en Estados Unidos se han interesado más por los problemas a nivel de media tensión. Eso es algo que posiblemente en nuestras realidades es diferente. ¿Por qué? Porque nuestros circuitos secundarios tienen muchísimos clientes. No solo tiene 5 clientes por transformador, sino que tiene 20, tiene 50, tiene 75 clientes. Y aparte que, no sé si sucede en sus países, pero al menos en Costa Rica, el 75% de los circuitos de distribución operan a 34.500 volts, otro 10% opera a 24.900. O sea, ya el 85% de los circuitos en Costa Rica operan a 25 kilovolts o más. Eso hace que los problemas de los recursos distribuidos no se van a ver en media tensión, sino que se van a ver en baja tensión. Ahí es donde está el cuello de botella, de acuerdo a los estudios que hemos hecho nosotros. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Esto es algo muy importante porque aquí es donde quita, digamos, la parcialidad. Aquí lo hace completamente imparcial y completamente técnico. ¿Cuáles son las evaluaciones que se hacen para ver si en un circuito se puede poner generación distribuida o no? O sea, si se puede poner más o no. Una, el aumento de las tensiones. Eso es muy importante y lo pongo aquí de primero. Si las inyecciones de los generadores distribuidos hacen que la tensión en cualquier punto de la red supere el 1.05 PU, pues ahí se dice de que ya ahí pueden haber problemas, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un criterio de parada. No se puede poner más recursos distribuidos en esta zona. Otro, fluctuaciones de tensión, si es mayor al 3%, esto es en el caso de media tensión, y en el caso de baja tensión es al 5%. Después, cargabilidad, si cualquier elemento del circuito de distribución supera su cargabilidad o su ampacidad, pues entonces ahí ya hay un criterio de parada. Entonces, flujos inversos, no hay mayor problema con que la corriente vaya en sentido contrario, pero tal vez en algunos casos se tienen que reguladores, ellos están programados para nada más una dirección de flujo. Resulta que si se empiezan a ver flujos inversos, pues lo que hay que hacer es reprogramar esos reguladores para que no hayan esos problemas, pero no hay mayor problema en un flujo inverso. Reducción de alcance, eso ya lo vamos a ver, eso está relacionado con las protecciones, disparo simpático, ya ahorita lo vamos a ver, el aumento de las corrientes de falla, que era lo que habíamos hablado. Después, coordinación fusible interruptor.
En algunas empresas de distribución se utiliza el esquema salvafusible, ¿verdad? Que es que posiblemente ese fusible está en una zona de difícil acceso. Entonces, si hay una falla, lo que se intenta es salvar en la medida de lo posible a ese fusible, ¿verdad? Porque de lo contrario, si ese fusible se funde, pues hay que ir a ese lugar y es de difícil acceso. Entonces, si es una falla temporal, entonces uno lo que hace es que trabaja con el sistema de backup, que posiblemente puede ser un recloser, ¿verdad? Y si es una falla temporal, pues no hay ningún problema. Si es una falla permanente, pues evidentemente el fusible va a tener que operar. Pero la coordinación salvafusible es una de las que se puede ver afectadas, entonces también se utiliza en los criterios de evaluación y la operación en isla también, que eso ya se los voy a enseñar. Entonces veamos tal vez los casos menos conocidos. La reducción del alcance consiste en lo siguiente. Yo tengo, supongamos de que este es el breaker del circuito y aquí está la subestación. Entonces este es el breaker principal. Resulta que cuando yo tengo generación distribuida en esta zona y ocurre una falla, particularmente en la cola del circuito, lo que sucede es que la corriente de falla vista por este breaker puede llegar a, digamos, la corriente de este breaker es menor a que si no está este recurso distribuido. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo es eso si la corriente de falla está aumentando? Sí, la corriente de falla aumenta porque es el aporte de la subestación y el aporte del recurso distribuido. Sin embargo, la corriente que viene de la subestación es menor a que si no estuviera este recurso distribuido. Y eso ustedes lo pueden sacar con un análisis sencillo de equivalentes de Thevenin y van a ver que eso es lo que sucede. Entonces, hay que tener cuidado con esta reducción de alcance, porque pueden ocurrir dos cosas. Una, de que la reducción de alcance sea tal de que este sistema de protección se hace insensible a esta falla, o dos, puede causar de que esta protección pues se retarde, claro, porque como hay menos corriente y de acuerdo a la curva de tiempo inverso, lo que va a suceder es que a menor corriente pues él va a tardar más. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Disparo simpático consiste, bueno, esto realmente no sé si el nombre técnico es en español es el correcto, pero al menos en inglés es sympathetic tripping. Y consiste en que si yo tengo una falla en este circuito, aquí lo pueden ver que está, digamos, protegido por el breaker número 2. Yo tengo una falla acá, pues uno lo que esperaría por un asunto de coordinación y selectividad de las protecciones es que este breaker sea el que abra. Pero resulta de que hay un disparo, digamos, simpático en el que este breaker también abre. ¿Por qué? Porque yo tengo este recurso distribuido que me va a aportar corrientes de cortocircuito, entonces si, digamos, no hay direccionalidad, este breaker se puede accionar. Entonces, este es el famoso disparo simpático que a nivel internacional ha habido preocupación. Después, aumento de la corriente de falla, eso ya lo habíamos visto, efectivamente, si yo tengo la falla acá, este recurso distribuido pues va a aportar a esta falla. Entonces, ¿quién puede ver este aumento de corriente de falla? Pues tal vez un sistema de protección que esté acá, un recloser podría ser, que esté aquí aguas abajo. Entonces, hay que tener cuidado porque este recloser nos tenemos que asegurar dos cosas. Uno, de que no se va a superar su capacidad de interrupción y dos, de que se mantenga la coordinación entre el breaker y este recloser. Porque también tenemos que ver de que la corriente de falla de este está aumentando, la vista por esta, pero la corriente de falla vista por él está reduciendo, por el asunto de la reducción de alcance. Y finalmente la operación en isla, que consiste en analizar, por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo pues, un circuito donde hay una serie de sistemas de protección o de seccionamiento? En este caso, supongamos que hay dos reclosers aguas abajo. Resulta que el operador de distribución dice de que va a abrir este recloser, o sea, va a desenergizar acá, puede ser que por un asunto de mantenimiento. Entonces, desenergiza acá. Resulta que al desenergizar acá, pues el operador dice, pues definitivamente aquí no hay energía, pues no hay electricidad, pero puede ser de que hayan recursos distribuidos que hagan una operación en isla no deseada. De hecho, la gran mayoría de los equipos, de acuerdo a la 1547 de la IEEE, ellos están con protección anti-isla. Entonces, apenas se pierde la referencia digamos, del circuito de distribución, esos recursos distribuidos tienen que apagarse. Eso se llama protección anti-isla. Pero aún así, de acuerdo a las experiencias internacionales digamos, y las preocupaciones en países como Estados Unidos, a pesar de que se tienen esos sistemas de protección, aún así se utiliza como criterio. Entonces, yo lo que tengo que asegurarme es que los recursos distribuidos que están aguas abajo de este sistema de protección o de este deseccionador, pues no tienen que tener la capacidad de aguantar esta carga. O si no, se crea una isla, ¿verdad? Se crea una micro red indeseada. Entonces, eso es de cuidado.
y todavía se utiliza. Pero repito, los inversores que llegan a la mayoría de nuestros países tienen una protección anti-isla, que lo que aseguran es justamente que no pase esto. De acuerdo a las metodologías internacionales que hemos estado revisando, pues existen 4 grandes, digamos, técnicas. Todas estas, y para mí esto es muy importante, están basadas en el sistema de información geográfica. O sea, no se puede hacer un análisis de la capacidad de alojamiento si ese circuito no está modelado, ¿verdad? Y la única forma de modelar ese circuito ya en un software de simulación es basándose en el sistema de información geográfica. El método estocástico está muy relacionado a la metodología que nosotros habíamos utilizado previamente. Recuerdan que era, yo tengo una cantidad de kilowatts, los instalo en el circuito y después empiezo a variar las ubicaciones. Eso es un método estocástico. Lo que pasa es que nosotros lo que habíamos hecho era un análisis de impacto, mientras que en este caso el fin de ese estudio es determinar cuál es la capacidad de alojamiento, en qué momento ya yo no puedo poner más. Entonces, hay algunas empresas que lo han hecho a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, Pepco Holdings lo utiliza, el método estocástico, y a finales del año pasado, inicios de este año, el Departamento de Planificación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de hecho, realizó este estudio estocástico. ¿Cuál es la desventaja de este método? Que dura muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar cambiando la ubicación de estos recursos distribuidos. Entonces, este es el método que dura más. Entonces, hay una demanda computacional muy alta y también de tiempo. Puede durar 24 horas o incluso más por cada uno de los circuitos. Entonces, este fue el método que incluso lo inició EPRI año 2010-2012, entonces otras empresas lo han estado utilizando, pues es bastante sencillo en cuanto a la explicación, ¿verdad? Pero sí tiene dificultades por las demandas computacionales. En Estados Unidos, creo que fue época 2013-2014, en California particularmente, la CEPUC, ¿verdad? La CEPUC es como decir el regulador de California, que sería el California Public Utility Commission, ordenó a las empresas de distribución, que todas son de capital privado, les ordenó hacer estudios para ver cuáles son las capacidades de alojamiento de esos circuitos. Eso fue época 2013-2014. Entonces, cada una de ellas trabajó a lo interno con sus departamentos de planificación en un método. Entonces, aquí vienen los métodos. Está el método iterativo, que ese fue propuesto por San Diego Gas and Electric y también por Southern California Edison. Ellos estuvieron trabajando en este método. Ya les voy a decir cuáles son, digamos, las ventajas de este método y las desventajas. Después, en el caso de Pacific Gas and Electric, ellos propusieron el método simplificado. Ahorita les voy a decir qué es. Y finalmente, de manera paralela, el EPRI desarrolló un método que se llama el Drive Tool. Ese es un método híbrido que considera un poquito digamos, del estocástico y del iterativo, y también tiene algunas simplificaciones. Este Drive Tool, ustedes lo pueden buscar en internet, pues ya es una metodología que es comercial. De hecho, esto es un software comercial de EPRI, y pues si no me equivoco tiene un costo de $50,000 por empresa de distribución, ¿verdad? Entonces, ese es el costo que tiene. ¿Cuál es la desventaja de esto? Y no es que quiero, digamos, criticar a EPI en esto, pero está basado en las necesidades de los circuitos de Estados Unidos, que justamente se concentran en los circuitos de media tensión. O sea, que al menos para la realidad de Costa Rica, que es donde yo estoy más empapado del asunto, pues ellos llegan, comprarían el software por $50,000 y resulta que solo pueden hacer el análisis a media tensión, cuando sabemos que los cuellos de botella en este país van a estar en baja tensión. Y este método de EPI, el híbrido, pues ya está siendo utilizado en algunas empresas, que en este caso es Excel Energy, que si no me equivoco está en Minnesota. Ok, el método estocástico, muy similar a lo que nosotros habíamos hecho en el año 2015. Entonces, recuerden que es tomar un circuito de distribución y empezar con, por ejemplo, con 500 kilowatts, los instalo en alguna parte, después tomo esos 500 kilowatts y los pongo en otros lados. Y después lo vuelvo a poner en otros lados y reviso a ver en qué momento se incumple alguno de los criterios que ya les había mencionado previamente. Después reviso si no hay ningún problema, perfecto. Entonces lo hago para 1000 y así sucesivamente. Entonces, veamos esto. Esto es, de hecho, el resultado del estudio de capacidad de alojamiento. Entonces, si yo empiezo con, por ejemplo, supongamos que aquí estaban los 500 kilowatts. Entonces, esos 500 kilowatts, este es el análisis. Ustedes ven un montón de puntos. Ese montón de puntos corresponden al resultado de estar variando la ubicación de esos 500 kilowatts. Entonces, aquí ustedes pueden ver de que hay un cierto nivel de penetración para el cual
no importa cuál es la ubicación de esos recursos distribuidos, nunca se está incumpliendo, ¿verdad?, la variable monitoreada, que aquí podríamos decir que sería la tensión, que en ningún punto de la red la tensión está por arriba del 1.05 PU. Después, hay otro, digamos que otro nivel o intervalo de nivel de penetración en el cual para ciertas ubicaciones se incumple el criterio, ¿verdad? Y aquí se pueden ver que conforme aumento la capacidad de recursos distribuidos, lo que está sucediendo es que en algunos casos se cumple y en otros no se cumple. Y después llega el momento en el cual la cantidad de recursos distribuidos es tal de que no importa cuál es la ubicación que yo ponga, siempre voy a estar por arriba del umbral establecido. Entonces, podríamos decir que este es el límite máximo de integración y este debería ser el límite mínimo de integración. ¿Okay? Ya esta parte, pues, dependerá de la ubicación de esos recursos distribuidos. Pero eso, el planificador del circuito, eso no lo sabe. No sabe si va a pasar esta ubicación o si va a pasar esta otra ubicación. Entonces, aquí ya hay una alerta. El problema de esto, como les estaba diciendo, es la alta demanda computacional y los tiempos de ejecución. Al menos 24 horas por circuito requiere esto. Vean ahí, cada punto de estos es una simulación, una corrida de flujo de potencia y posiblemente también un estudio de cortocircuitos. Entonces, eso lo hace muy lento. El método iterativo que había propuesto San Diego Gas and Electric y también Edison, ellos lo que hacen es, dicen lo siguiente: a nosotros solo nos interesa a nivel de media tensión y nos interesa los recursos distribuidos de gran tamaño. Entonces, solo analizan nodos de media tensión trifásicos y dicen, bueno, yo pongo generación distribuida en el primer nodo, el nodo que esté más cercano a la subestación, y por ejemplo que pongo 2 megawatts. Hago una corrida de flujos de potencia y también de cortocircuitos. Reviso si alguno de los criterios de evaluación se incumple, y si no se incumple, pues entonces inyecto más. Y pongamos de que ahora no son 2 megas, ahora pongo 1 mega más y reviso, ¿verdad? Entonces analizo, vuelvo a correr los flujos de potencia, veo si se incumple el criterio, si no, sigo hasta que llegue el momento en que se incumple uno de los criterios de evaluación. Cuando ya termine con el nodo 1, pues paso al nodo número 2, que ese nodo número 2 puede estar a 100 metros, a 200 metros, etc. Y así sucesivamente hago el análisis hasta que llego al último nodo de media tensión trifásico. Entonces, ellos analizan diferentes escenarios de carga y generación. De hecho, lo hacen para 2 días diferentes por mes y para las 24 horas. Y después vean que se evalúa un nodo a la vez, ¿verdad? Y no se analiza la instalación simultánea en varios nodos. O sea, ellos se limitan a decir de que los recursos distribuidos van a estar en este nodo, se hace el análisis y después se quita el recurso distribuido y se pone en otro lugar. Entonces vean que no se analiza de manera simultánea. Y vean que para cada incremento lo que estamos haciendo es evaluar esos criterios de evaluación. Está el método simplificado, ¿verdad?, que es el de Pacific Gas and Electric, que nuevamente solo se analiza media tensión y es considerado un método heurístico, o sea, no se hacen simulaciones. Sí se hace una primera simulación del circuito sin generación distribuida, pero a partir de ahí se empiezan a hacer aproximaciones, entonces no se vuelven a hacer una corrida de flujo de potencia o de cortocircuito, sino que se utilizan criterios como estos. Vean, esto está basado de hecho en la experiencia de ellos. Entonces ellos lo que hacen son aproximaciones y dicen que los kilowatts instalados que yo puedo tener en este circuito por un asunto de tensión alta estaba por esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán ahí, pues ahí no hay ninguna simulación. No, efectivamente. Por eso es que se llama que es un método heurístico y no es lo más recomendado. De hecho, la CEPUC le solicitó a estas empresas de que evitaran en la medida de lo posible los criterios heurísticos. ¿Okay? Entonces, este método presenta deficiencias de exactitud, particularmente en los circuitos con topologías muy, muy complejas. Entonces, no es el más recomendado. ¿Cuál es la ventaja? Que es súper rápido. Yo puedo tener resultados en 5 minutos, ¿verdad? Pero, nuevamente, está basado en aproximaciones. Y finalmente, el método híbrido de EPRI, ¿verdad?, que hace 2 cosas. Primero, toma en cuenta los escenarios de recursos distribuidos a nivel de media tensión y hace algo muy similar a lo que hacía la gente de San Diego. Y después ellos establecieron algo muy interesante. Ellos dijeron, bueno, no es cierto de que los recursos distribuidos únicamente van a ser de gran escala y que también solo van a estar en un mismo nodo. Entonces, EPRI lo que dijo es de que esos recursos distribuidos también van a haber de pequeña escala y posiblemente no van a estar en un solo nodo, sino que ellos lo que hacen es que lo distribuyen a lo largo del circuito. Entonces ellos dicen, para este nodo yo considero que hay en las proximidades de este nodo van a haber estos recursos distribuidos. Y después en este nodo, cuando lo hago para este otro nodo, entonces esta va a ser, digamos, la distribución de recursos distribuidos. Vean que no lo estoy concentrando en un mismo nodo. Una vez que terminé de hacer este análisis,
con este nivel de penetración, después paso al siguiente nivel de penetración y vuelvo a hacer el mismo análisis. Entonces, esto lo que hace es que, digamos que toma en cuenta que los recursos distribuidos no solo van a estar en un punto, y eso es algo bastante bueno. Por el lado malo es que nuevamente no se analizan los impactos en baja tensión. El análisis se mantiene a nivel de media tensión. Entonces, algo también de lo que a mí no me gusta del método de ellos es que cuando yo estuve revisando esto, esta metodología, es que no es del todo transparente. ¿Por qué? Porque esto es un, a fin de cuentas, es un software comercial, ¿verdad? Y ellos no dan detalles de lo que hay dentro de ese software. Esto fue que lo logré encontrar a partir de varias publicaciones que ellos hicieron. Y ellos dicen que con esas publicaciones es suficiente para decir que el método es transparente, pero no lo es, porque ellos no dicen todos los detalles. Y a fin de cuentas también tiene varias ecuaciones y también ellos dicen que tienen algún tipo de método heurístico, pero el problema es que ellos nunca lo dicen. Entonces, la parte de transparencia ahí se queda un poco atrás. Y lo que EPRI dice es que no es tan importante el método que se utilice, sino los resultados. Claro, eso lo dicen ellos porque están vendiendo un producto, ¿verdad? Pero para mí, recuerden que una de las características principales de las metodologías de hosting capacity es que tiene que ser un método transparente y claro. Y eso es algo que sí lo ha cumplido, por ejemplo, las distribuidoras de California. Ustedes se pueden meter a la documentación de ellos y esto que les estoy explicando yo a ustedes, ahí lo van a encontrar. O sea, eso no es secreto. Eso ustedes lo pueden hacer y lo pueden replicar. Ok, entonces vean que esas son las tecnologías, perdón, las metodologías que se han utilizado en Estados Unidos tienen algunas deficiencias y por eso es que hay que adaptar ese tipo de metodologías, buscar cuáles son las fortalezas y las debilidades y hacer nuevas propuestas. En estos momentos, yo no voy a entrar en detalles de lo que estamos haciendo, pero en el Instituto Costarricense de Electricidad, particularmente el CENSE, el Centro Nacional de Control de Energía, pues realizó una contratación a la Universidad de Costa Rica donde le estamos haciendo un estudio de hosting capacity, de hecho. Entonces, estamos tomando las buenas prácticas que vimos a nivel internacional y lo estamos adaptando para nuestra realidad, que prácticamente lo que estamos haciendo es tomar en cuenta los circuitos de baja tensión. Entonces, lo que utilizamos como datos de entrada es la información del sistema de información geográfica, el modelo del circuito. También utilizamos datos del SCADA, de la empresa distribuidora, y si tienen medición inteligente también se toma en cuenta para hacer el modelo mucho más exacto. Pues también se realiza un flujo de potencia y cortocircuito base, o sea, sin recursos distribuidos, y después se hace una asignación de los recursos distribuidos. Y ahí es donde está la gran diferencia entre todas las metodologías, ¿verdad? Es cómo yo llego a meter esos recursos distribuidos. Por eso es que yo pongo ahí ese cerebro, porque ahí es donde va la inteligencia, ahí es donde va mi estrategia y donde se diferencian cada una de esas metodologías. Este es un estudio, digamos, en proceso, en desarrollo, y no voy a entrar en los detalles, pero sí les comento que al menos, digamos, a nivel costarricense ya se está haciendo este tipo de esfuerzos y este tipo de análisis que tengo entendido que es el primero a nivel latinoamericano. Yo sé que aquí hay gente de otros países, pues al final me podrán decir si ya en sus países también están haciendo un estudio como este, pero me parece que al nivel de detalle que se está llegando, pues es de los primeros y es bastante pionero. Y a fin de cuentas, nosotros vamos a tener resultados que va a estar georreferenciado. O sea, quiere decir de que nos permitiría a nosotros crear también esos mapas de hosting capacity. Bueno, este estudio lo estamos haciendo este año, de hecho termina en diciembre y a partir del próximo año, así que si alguien en sus países están interesados en realizar un estudio como este, una contratación como esta, pues estamos en la mejor disposición. Eso sí, a partir del próximo año, porque este año estamos de lleno con este estudio. Y se pueden hacer las adaptaciones dependiendo de las necesidades que tengan, ¿verdad? No hay una metodología que es perfecta. Ninguna de estas metodologías, ni la nuestra, ni la que hemos visto en Estados Unidos, pues es la metodología, o sea, ninguna de estas es la correcta. Todas tienen simplificaciones, pero la idea es que todas lleguen posiblemente a una muy buena estimación de hosting capacity. Ya para ir cerrando, las oportunidades de control que tenemos, tenemos que considerar que los recursos distribuidos están al servicio de la red. Entonces, muchos de esos recursos están en baja tensión. Entonces, ahí es donde levanta, digamos, muchísimas oportunidades para que los clientes se vuelvan en participantes activos. Una de las cosas que tenemos que considerar que como medida de mitigación de impacto se tiene el control volt-var de los inversores que ya se están instalando. Entonces, eso consiste en que el inversor va a controlar tensión. Bueno, no tanto a controlar tensión, sino a regular tensión. Si la tensión está muy alta, entonces estos inversores lo que hacen es que consumen potencia reactiva. Y si la tensión está muy baja, lo que hacen es más bien inyectar. Y en esta zona, si la tensión está muy cerca de 1 PU, por ejemplo, que puede ser esta tensión de referencia, pues la potencia reactiva es cero.
¿verdad? Y después está otra posibilidad, que es un poquito más intrusivo, digamos, ¿verdad? Lo que hace es que afecta un poquito a ese usuario, porque si la tensión empieza a aumentar mucho, entonces se empieza a cortar potencia de este recurso distribuido. Entonces, esta ya es como el último recurso. Primero se prefiere el control volt-var. Esta es una simulación que hicimos hace unos años de aquel circuito que les enseñé ahora ¿cómo es que se llama? De la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Lo que hicimos fue analizar si empezamos a habilitar los inversores inteligentes. Y aquí se ve la simulación. Ustedes pueden ver que la potencia activa está sin ningún problema y al utilizar el control volt-var, la potencia reactiva lo que está haciendo es que está consumiendo el reactivo para que la tensión no aumente mucho. ¿Y qué pasa si yo utilizo control volt-watt? Ahí ustedes pueden ver que algunos recursos distribuidos tuvieron que recortar su potencia de salida para que la tensión no aumentara mucho. Eso, de hecho, está en este artículo de la IEEE, en un artículo de conferencia. Si alguien está interesado, pues con mucho gusto les podemos enseñar cómo estaba ese asunto. Nosotros también, eso es a nivel de simulación, pero también nosotros llegamos a revisarlo. Esto es una instalación de 60 kilowatts, si no me equivoco, sí, en una planta en San José. Nosotros lo que hicimos fue analizar cuál es la respuesta de esos inversores cuando se le habilita esta parte del control volt-var. Ahí ustedes pueden ver, nosotros lo que hicimos fue pegarle un equipo de calidad de la energía, lo monitoreamos durante varios días, y aquí ustedes pueden ver que la potencia reactiva en algunos momentos está aumentando y otros momentos está disminuyendo. Eso es justamente el control volt-var. Si la tensión está aumentando, entonces los inversores lo que hacen es que consumen reactivo. Entonces, lo importante de esto es que ya es una tecnología que la tenemos nosotros. O sea, estos inversores llegan y se están instalando. Entonces, las empresas eléctricas van a tener que ya considerar este tipo de tecnología y habilitarlas. Entonces, se le puede solicitar a los usuarios de que tienen que habilitar el control volt-var para que la tensión no suba mucho. Y eso ya se considera un aliado, ¿verdad? Para la empresa distribuidora. Pues ya no tiene que estar pensando si hay mayor problema ahí en ese punto o no. Ahora, servicios de transmisión es muy importante. El sistema de transmisión pues no está ajeno a los recursos distribuidos. Esos recursos distribuidos tienen gran potencial y ya se los voy a enseñar. Nosotros en el año 2017 pues estuve trabajando con ETH Zurich y lo que estábamos haciendo era revisando algo que sucedía allá. Resulta que SwissGrid, que es el operador de transmisión, penaliza a los operadores de distribución si hay mucho intercambio de potencia reactiva en el transformador. Entonces, nosotros lo que pensamos es que con esos recursos distribuidos, uno podría ayudar a que este intercambio sea mínimo y que no se penalice al operador. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vean aquí la curva volt-var clásica que teníamos antes. Nosotros lo que hicimos fue suponer que entre la tensión V2 y V3, cuando el recurso distribuido está operando en esta tensión, vean que supuestamente tenía que estar en cero, pero ahora lo que nosotros hacemos es permitimos de que este recurso distribuido reciba una señal de un coordinador de forma tal de que él inyecte potencia reactiva o la disminuya dependiendo de las necesidades de este coordinador. Entonces, vean que aquí son miles de recursos distribuidos que pueden recibir una señal y que pueden hacer un efecto a este nivel. Claro, ahí se necesita tecnologías de infocomunicaciones, ¿verdad? De red inteligente. Y aquí está, digamos, el resultado de eso. De hecho, aquí se ve el límite. La empresa de distribución no quería pasarse de este límite naranja, si lo pueden ver ahí, y fue la energía reactiva, si me permiten llamarlo así, porque aquí esto sería potencia reactiva por tiempo. Entonces, aquí se puede ver que en la mayoría de los casos no se incumplió. Entonces, aquí nada más hubo una penalización pequeña. Eso lo logramos con los recursos distribuidos. Y aquí ustedes pueden ver todos los recursos distribuidos que se habían analizado. Esto es por simulación, evidentemente. Pero ustedes pueden ver que algunos recursos distribuidos inyectaron potencia reactiva justamente para que esto no sucediera, esta penalización, y otros recursos distribuidos lo que estaban haciendo era consumiendo potencia reactiva, porque ellos tenían que cuidar de que la tensión no se aumentara mucho. O sea, ellos estaban cumpliendo con el control volt-var que se les había solicitado también. A gran escala va a ser muy importante en los próximos años. Resulta que yo tengo recursos distribuidos a gran escala. Me refiero a recursos de 1 mega, 2 megas, 3 megas que estén a nivel de media tensión. Nosotros llegamos a analizar, esto fue una investigación mucho antes, yo creo que también 2014-2015, con colegas de Bélgica. Nosotros analizamos qué sucede si hay problemas en transmisión y qué sucede si estos recursos distribuidos, que son de gran escala, ignoran lo que está sucediendo en transmisión. Entonces, eso lo hicimos con este sistema de prueba, este es el Nordic, famoso sistema Nordic, y empezamos a analizar.
Y aquí ustedes pueden ver algunos resultados. No voy a entrar en los detalles de esto, pero sí les puedo decir cuáles fueron los problemas. Cuando estos recursos distribuidos están controlando y no les interesa lo que pasa en transmisión, nosotros nos podemos encontrar con una caída, digamos, de un colapso de tensión en el sistema. Y es porque estos simplemente no les interesó lo que pasaba acá. Sin embargo, si la red de transmisión empieza a solicitar ayuda a estos recursos distribuidos, uno puede llegar a salvar el sistema. Esto va a ser muy importante porque en muchos países lo que está sucediendo es que muchos de los generadores, digamos, de gran escala, por ejemplo en Europa, de que tienen muchas plantas nucleares, esas plantas nucleares las están decomisionando y se están reemplazando por muchos recursos distribuidos que están a nivel de media tensión. Entonces va a haber mucho nivel, digamos, de generación en media tensión, y si nosotros consideramos de que solo lo que está en transmisión tiene que resolver el problema de transmisión, ahí vamos por un mal camino. Entonces, aquí se puede demostrar a partir de simulaciones, claro está, en simulaciones muy detalladas, de que yo sí puedo salvar al sistema si coordino con transmisión. Ahora, ¿cómo se coordinan esos recursos distribuidos? Algo que estamos haciendo nosotros aquí en el país, y esto es investigación en curso, es analizar modelos de sistemas de potencia muy grandes donde está alta tensión, media tensión y baja tensión al mismo tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos es analizar posibles esquemas de coordinación entre el operador de transmisión y distribución, en el cual se consideran los recursos que están en baja tensión. Esto entonces es algo que se espera que ocurra en unos 10 años, en unos 15 años. Pero si nosotros esperamos a que eso ocurra y nosotros al menos no sabemos qué es lo que va a suceder o cuáles son los potenciales servicios que pueden brindar, pues eso es algo malo. Y al menos nosotros en academia tenemos que ir un paso adelante, ¿verdad? Ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder en el futuro, y algunas de estas ideas pues pueden llegar a comercializarse, ¿verdad? Entonces, algo que hemos estado trabajando es en el modelado de sistemas fotovoltaicos y baterías para estudios de estabilidad. Entonces, este es un modelo que nosotros propusimos, que de hecho se va a presentar ya en una conferencia en Hawái en el 2021. Y nosotros aquí estamos considerando el control Volt-VAR. Vean que lo que estamos haciendo es justamente considerar que estos recursos distribuidos van a poder trabajar aquí en esta región, ¿verdad? Y también estamos considerando el low voltage write-through, ¿verdad? Que sería las capacidades de estos equipos de mantenerse en operación o las obligaciones de mantenerse en operación a pesar de que haya una caída de tensión o de frecuencia también. Entonces, todo eso se está modelando para hacerlo lo más realista posible. Y aquí hay un ejemplo de un sistema de transmisión que se hizo una falla en transmisión. Después, esto fue lo que vieron los recursos distribuidos. Y aquí ustedes pueden ver que basado en esta curva de low voltage write-through, la tensión en algunos recursos distribuidos cayó lo suficiente para tocar la curva, y eso hizo, vean que solo algunos de ellos tocaron la curva, esos van a caer, serían unidades que están disparadas, mientras que otras unidades regresan, y aquí ustedes pueden ver que esas regresan. Entonces, es muy importante que los settings que yo le defina a los recursos distribuidos sean tales que me ayuden al sistema de transmisión también. Por eso es que el operador de transmisión también tiene que estar vigilante de cuáles son los settings que se le establecen a estos recursos distribuidos. Tal vez hoy no es mayor problema, pero cuando haya muchísimos recursos distribuidos, eso es generación oculta que el operador de transmisión ni siquiera sabe que está. O sea, sí sabe que está, pero no sabe cuántos hay. Entonces, imagínense que hay una perturbación en transmisión, resulta que hay una pérdida de un generador muy grande y resulta que eso causó que la frecuencia del sistema cayera, y resulta que por los settings que tienen estos recursos distribuidos va a hacer que se disparen también. Y eso es un gran problema, porque si yo tengo un déficit de generación, lo menos que estoy esperando yo es que haya otra pérdida de generación. Y esta generación distribuida, que es oculta, puede llegar a hacer que el problema sea mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos settings. Y también, pues hemos estado trabajando en cargas flexibles. Entonces, ¿cómo es que pueden reaccionar esas cargas flexibles? En este caso es un aire acondicionado que lo estábamos modelando. Entonces nosotros modelamos miles de aires acondicionados y también estábamos modelando calentadores de agua. Entonces vean que lo que estamos haciendo ahora es que en una simulación de un estudio de estabilidad de sistemas de potencia, nosotros estamos llegando a simular estos recursos distribuidos. Eso pasará en un futuro, o sea, el operador de transmisión tiene que hacerlo, posiblemente que no, pero al menos este estudio le permite a uno entender cómo es que se van a comportar estos recursos distribuidos. Y ya para finalizar, aquí está la simulación de esos recursos distribuidos. Aquí teníamos, por ejemplo, 1000 aires acondicionados donde un coordinador solicitó de que redujeran la potencia activa, y aquí se ve que se está reduciendo la potencia activa agregada, estos son 1000, y después la potencia reactiva, vean que se está reduciendo al punto de que más bien lo que están haciendo es inyectar potencia reactiva, ¿verdad? Y después llega el momento en que, después de un tiempo, ya el operador o el coordinador dice, ya no necesito su ayuda, entonces ellos vuelven otra vez a demandar lo que estaban demandando previamente. Y aquí se ve cuál es el efecto en esos lugares. Supongamos que estábamos simulando nosotros la temperatura
en los lugares donde estaban esos aires acondicionados. Aquí se ven que efectivamente, como ellos están reduciendo la demanda, pues entonces no están enfriando de la misma forma, entonces la temperatura sube. Y hicimos algo similar con los calentadores de agua. Entonces vean aquí que se solicitó durante varios momentos que los calentadores de agua redujeran su demanda y después llegó el momento en que se dijo ya no necesito la participación de los calentadores de agua, entonces vuelven otra vez a demandar. Y aquí se puede ver que durante esta simulación pues le costó durante bastante tiempo a todos los, los calentadores de agua se salieron de su set point. Pero este no es el mayor problema porque el calentador de agua, pues supongamos de que la temperatura tiene que estar entre 70 y 75 grados y posiblemente bajó a 65 grados o 60 grados. Eso no es el mayor problema si este cliente va a ser compensado de alguna forma por su participación. Entonces vean que aquí hay una agregación de recursos distribuidos. Un solo recurso distribuido, en este caso una carga flexible, no hace nada. Pero si ellos son agregados, pueden llegar a tener bastante influencia en la operación, ya sea de transmisión o de distribución. Y eso también está ahí en ese artículo que vamos a presentar en el año 2021, en enero, de hecho, en Hawái. Ya para finalizar, pues tenemos que tomar en cuenta de que van a haber muchísimos servicios de estos recursos distribuidos, tanto de sistemas de generación y almacenamiento como respuesta de la demanda. Ahí están los diferentes servicios que se pueden brindar. Ya para concluir, el nivel máximo de penetración de recursos distribuidos en las redes es desconocido, el máximo, ¿verdad? Se requieren estudios técnicos que identifiquen la capacidad de alojamiento para conocer la localización de los puntos problemáticos, las medidas de mitigación de esos problemas y posibilidades de incrementar la capacidad de los circuitos para acoger generación distribuida, particularmente en países donde es un interés nacional de sustituir generación térmica por generación más renovable. Otra cosa, que la habilitación de los sistemas de control de los inversores va a ayudar a disminuir los impactos de los sistemas fotovoltaicos, particularmente los aumentos de tensión. Y finalmente, quiero que terminemos con lo siguiente, que la agregación de los recursos distribuidos va a ser clave para un mayor control y los nuevos servicios a la red de transmisión. Y esto solo se va a lograr con infocomunicaciones, redes inteligentes y nuevos agregadores. Creo que me pasé muchísimo de lo que tenía esperado, pero espero que les haya gustado la presentación y aquí estoy entonces para consultas. Tranquilo, Gustavo, todo lo contrario, que los participantes en cuanto a estos temas tan interesantes, siempre si le damos un poquito más, ellos felices, así que tranquilo. Quiero dar paso en este momento a mi compañero Rafael Avendaño, quien se nos une para moderar un poco este tiempo de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas en el chat, incluso tenemos varios comentarios también. Entonces vamos a tratar de canalizar un poco, optimizar lo mejor posible este tiempo para poder agotar todas estas preguntas y respuestas. Adicional a esto, comentarles a los participantes que si alguno quisiera hacer alguna pregunta directa al micrófono e interactuar, lo puede hacer. Lo único que le pedimos es que por favor soliciten la palabra a través del chat o con la herramienta de levantar la mano que está justo al lado de su nombre. Entonces, vamos a comenzar con este tiempo. Bueno, creo que mi compañero Rafael, vamos a ver. Bueno, sí, Rafael. Bueno, sí, hola. Hola, Larisa. Muchas gracias. Buenos días, Gustavo. Un gusto tenerlo por acá nuevamente. Muchísimas gracias a todas las personas que se nos unieron hoy a este webinar. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que, por favor, para un óptimo desarrollo de esta sección, nos hagan llegar las preguntas hacia todos los participantes que estamos atendiendo este webinar. Y si alguien quisiera participar al micrófono, pues adelante, únicamente nos solicitan el espacio y con gusto se los concedemos, como bien ya se los mencionó Larisa. Y antes de iniciar esta sección, voy a tomarme un minuto para comentarles que próximamente en este mes de octubre y de noviembre vamos a tener un curso con Gustavo. Va a ser el cuarto curso ya que está dando junto a Secasier este año. Va a dar inicio el próximo martes 13 de octubre y tiene una modalidad diferente. El curso en general se llama
análisis de sistemas eléctricos de potencia, y está dividido en 3 módulos de 4 secciones cada una. El primer módulo se llama Conceptos Básicos y Modelado de Elementos. Segundo módulo, Flujos de Potencia. Y el último módulo, Cálculo y Análisis de Fallas. Entonces, las personas que estén interesadas en uno o en todos estos módulos pueden comprar el paquete completo o solo el módulo que les interesa. Los invito a ingresar a secasier.org y pueden encontrar ahí mayor información, el programa, costos y demás. Dicho esto, vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Y tenemos bastantes, entonces vamos a darle prioridad a las preguntas y si nos alcanza el tiempo, atendemos a los comentarios que nos han dejado en el chat. La primera pregunta dice así: ¿qué opinión le merece la limitación del 15% de la capacidad por circuito según el reglamento del UDER? Hola, ahí se escucha bien, ¿sí? Sí, correcto, lo escuchamos bien. Ok, bueno, sí, yo no estoy de acuerdo con establecer ese 15% como criterio de alojamiento máximo. Sí estoy de acuerdo en que se utilice para iniciar los estudios más detallados, que es lo que ha hecho California, Hawái, y parece que Costa Rica va a seguir la misma línea. Entonces, me parece que lo que se debe de hacer son estudios de capacidad de alojamiento, porque, como les decía, en un circuito de distribución yo no puedo decir de que ahí se pueden meter solo 2 megawatts, sino que esos 2 megawatts existen combinaciones de ubicaciones en las cuales esos 2 megas no le hacen nada al circuito, no hay ningún problema y no hay que hacer ninguna adecuación. Entonces, más bien tenemos que hablar de lo que en inglés se le llama locational hosting capacity, que es determinar en secciones del circuito en dónde sí se puede poner y dónde no se puede poner. Muchísimas gracias, Gustavo. Para las personas que nos preguntan por la presentación, sí se va a compartir. Igual los invito a ingresar a secasier.org a la sección de webinar y ahí van a encontrar la grabación y la presentación de este webinar. Probablemente el día de mañana, a más tardar a horas de la tarde, ya la van a tener disponible. La siguiente pregunta dice: ¿se han hecho simulaciones en otro software de PSSE, DJ Silent, como para complementar los resultados con el OpenDSS? No se ha hecho porque el software como el PSSE es para sistemas balanceados y resulta que todos los circuitos de distribución son completamente desbalanceados. Entonces ahí habría, digamos, un error en simular un circuito balanceado cuando realmente es muy desbalanceado. Entonces no lo hemos hecho. Nosotros preferimos utilizar OpenDSS para redes de distribución y para transmisión, pues utilizar software como el DigSilent o el PSSE o el ETAP, por ejemplo. Yo creo que es por un asunto de la limitación que tiene el PSSE. O sea, el PSSE no está diseñado, no está programado para este tipo de análisis de redes de distribución desbalanceados. Entonces, no lo hemos hecho. Sí sé, digamos que a nivel internacional se utilizan otros software. Por ejemplo, he visto que el SIMDIST lo están utilizando. El OpenDSS, evidentemente. Después el GridLabD también, que es de un laboratorio de Estados Unidos allá en el Pacífico. Entonces, lo que están haciendo es que para lo que es distribución, se utilizan los software de distribución, no hacen esa mezcla. Muchas gracias. ¿Se considera la posible disputa del control de tensión de los prosumidores con el control de taps del circuito de distribución? Sí, cuando yo les comentaba a ustedes de este control volt bar, por ejemplo, de los inversores, este es un regulador realmente. O sea, él lo que hace es regula y no controla. Hay una pequeña diferencia entre regular y controlar. Entonces, ellos lo que hacen es que simplemente tratan de que la tensión no se suba mucho. Evidentemente que si es un recurso distribuido grande de varios megas, entonces ahí sí se tiene que tomar en cuenta algún tipo de coordinación con el LTC. Pero cuando es control tipo DRUP, que así es como se llama eso, no es mayor problema. El LTC, a fin de cuentas, lo que está haciendo es
controlar la tensión en el lado de baja del transformador, que eso es a nivel de subestación, mientras que este recurso distribuido va a estar tratando de que la tensión no se suba mucho o no se baje mucho en el punto de conexión. Entonces, con el control tipo DRUP no se esperan mayor problemas, pero si ya se tienen digamos, un esquema de control con AVRs y ya estamos hablando de una unidad de 2, 3 megas, pues es posible de que sí se tenga que hacer una coordinación con el LTC. Eso es un buen punto. Muchísimas gracias. Para el control, perdón, para el método estocástico, ¿se consideran convertidores unidireccionales o inversores inteligentes con capacidad de operación en los 4 cuadrantes? Algo importante de los estudios de capacidad de alojamiento, o sea, yo lo podría hacer. Lo que pasa es que, de acuerdo a la teoría de capacidad de alojamiento, en el momento en que yo utilizo un control, yo ya estoy haciendo vamos a ver, una compensación. Entonces, lo que se trata de hacer con los estudios de alojamiento es que yo haga el análisis sin necesidad de algún tipo de mitigación. Ya en el momento en que yo ponga a los inversores a controlar o a regular tensión, ya eso es una medida de mitigación. Entonces, a nivel internacional lo que se hace es que se dice, el recurso distribuido está operando a factor de potencia unitario, pero evidentemente si yo llego y hago el análisis y pongo que los recursos distribuidos trabajen con un control volt-var, es muy posible que el criterio de aumento de tensión nunca va a llegar, ¿verdad? O al menos se retrasa muchísimo. Pero sí, es por un asunto de la metodología. La metodología dice cuántos recursos distribuidos puedo meter en el circuito sin necesidad de ningún tipo de adecuación y de control. De hecho, en las simulaciones, a pesar de que yo en el circuito tenga un regulador de tensión, yo tengo que bloquearle la acción del regulador de tensión, porque yo tengo que revisar cuál sería el comportamiento del circuito sin necesidad de estos esquemas de control. Y eso también me permite a mí revisar si en ese punto donde está el regulador las tensiones van a aumentar mucho, van a bajar a lo largo del día, porque eso implicaría entonces que si estuviera habilitado, pues entonces tendría que tener muchas acciones de control, y eso lo que va a hacer es reduce la vida útil o necesitamos más mantenimiento de ese equipo. Muchísimas gracias, Gustavo. Veo que Leonidas Sayas tiene la mano levantada. Quisiera participar al micrófono. Si es así, adelante. Buenos días. Leonidas, veo que tiene el micrófono activado, pero no logramos escucharlo. Ok, si gusta, voy a seguir con la siguiente pregunta y dentro de un momento retomamos su participación. Gustavo, ¿podría comentarnos sobre los servicios de softening, shaping, shifting y de firming? Sí, eso estaba en una de las diapositivas, pero no tuve mucho tiempo porque ya había visto que me estaba pasando con el tiempo. Sí, la parte de recorte de picos, pues va a ser bastante interesante en los próximos años. Particularmente yo lo veo con cuando hayan más vehículos eléctricos. Eso va a ser muy, muy interesante. Puede ser que la empresa de distribución pues va a ver de que va a haber un congestionamiento de los transformadores. Entonces, ahí lo que se hace es que se gestiona los vehículos eléctricos, pero también se pueden gestionar algunos equipos como los que vimos. O sea, uno podría llegar a gestionar un calentador de agua caliente, podría gestionar una secadora de ropa, podría gestionar, ¿qué más? Aires acondicionados, ¿verdad? Particularmente en países donde se utiliza mucho eso. Entonces, existe esa posibilidad, ¿verdad? Para evitar el congestionamiento de algunos activos. Y en la parte de peak shaving también resulta bastante interesante. Aquí lo que se tiene que hacer es una valoración, sí, la inversión que yo tengo que hacer en infocomunicaciones y en habilitar esa gestión de estos recursos, si el costo de esa habilitación va a ser mayor o menor, ¿verdad? A la ventaja que yo tendría
por reducir esos picos, porque a fin de cuentas la reducción de picos que podría ser de una empresa distribuidora que le va a pagar menos a quien le provee sanería. En caso en Costa Rica, pues qué sé yo, una distribuidora que le va a tener que pagar menos al operador de transmisión, bueno, a transmisión. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, me resulta mejor pagar esta inversión para ahorrarme una reducción del pico, particularmente de demanda máxima. Entonces, esa es la valoración que se tiene que hacer. También hay que revisar cuál es el potencial, si realmente mis clientes tienen los diferentes equipos flexibles que me van a permitir hacer eso. Si yo tengo un montón de clientes residenciales y esos clientes residenciales, la gran mayoría, no tiene calentador de agua, no tiene aire acondicionado, pues es muy difícil que yo pueda sacarle ventaja a eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar cuál es el potencial de mis clientes para participar y después de eso tengo que hacer una valoración económica de si me va a servir o no. Todas estas tecnologías suenan muy bonitas, pero si económicamente no da, pues lamentablemente no se puede hacer y será nada más estar de espectadores porque tal vez en algún otro país sí les va a resultar económico y sí lo pueden hacer. Gracias, Gustavo. Nuevamente le concedo el espacio a don Leónidas Sayas. Muy buenos días. No lo logramos. Creo que no, Leónidas, no estamos escuchándolo. En la parte superior de la ventana Webex está el menú de audio y video. Ahí puede configurar su micrófono. Si gusta, para optimizar el tiempo, para atender todas las preguntas, voy a conceder el espacio a don Rodrigo y dentro de unos momentos regresamos. Entonces, bueno, don Rodrigo, adelante. Hola, Gustavo, primeramente agradecer por escuchar la ponencia tan buena, muy interesante. En lo personal quería hacer una consulta sobre el estado de Costa Rica con respecto a la regulación de este tipo de requerimientos, en concreto el Low Frequency Write-Through y Low Voltage Write-Through. ¿Podrías repetir esa última parte? Es que no lo escuché. Pero permíteme. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora se escucha mejor. Ok. Consulta iba orientada hacia la política actual de Costa Rica en temas de Low Voltage Write-Through y Low Frequency Write-Through. ¿Cómo se está gestionando eso? ¿Y cuál es tu experiencia con inversores que incorporen ya estas capacidades? Ok. Muy bien. A nivel nacional, sé que el Centro Nacional de Control de Energía está haciendo estudios y ellos van a solicitarle a los operadores de distribución cuáles deben ser los settings que tienen que tener los recursos distribuidos, ¿verdad? Para no tener esos problemas de que tal vez el setting de low voltage write-through o de frequency write-through puedan llegar a poner en peligro el sistema. No sé los detalles, pero sí sé de que el CENSE está trabajando en esos settings. Supongo que en los próximos meses ya pues, el CENSE va a dar el comunicado y las empresas eléctricas en el momento en que reciben una solicitud de interconexión, pues parte de los requisitos en la lista, yo supongo que al final se tienen que revisar ellos de que en el momento de conectar el equipo, pues van a tener que revisar si los settings del LVRT y el LFRT está de la forma como lo había solicitado el CENSE. Eso era con la primera pregunta. La segunda era sobre los inversores. Bueno, con los inversores, la única, digamos, experiencia real que hemos tenido es justamente la diapositiva que les pasamos ahí. O sea, nosotros llegamos, fuimos a un lugar, habilitamos los inversores y revisamos de que efectivamente estuvieran haciendo lo que nosotros habíamos solicitado con los settings de la curva, porque eso es algo interesante. Esa curva uno la puede mover, le puede mover la pendiente.
Entonces, pues lo analizamos, revisamos que sí estaba haciendo eso. La parte de low voltage write-through y frequency write-through, pues eso no lo pudimos analizar porque durante esa semana no hubo ningún tipo de perturbación, ¿verdad? Para ver si se iba a disparar o no. Entonces, esa parte no la hemos analizado. Nosotros suponemos que esa tecnología está muy avanzada y que si uno realmente le setea los valores de la curva de write-through, de frecuencia y de tensión, pues va a ser lo que solicita, particularmente porque ellos pues tienen las certificaciones de IEEE 1547 y la UL también 1741. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, tal vez lo que sí hemos hecho es hacer el modelado de esas curvas, ¿verdad? Y a partir de simulación, pues se ve que tiene un efecto interesante. De hecho, no lo puse acá, pero tenemos simulaciones en las cuales, a partir de una perturbación en el sistema de transmisión, dependiendo de las curvas de frequency write-through, se puede salvar el sistema y en algunos casos se puede perder. Eso sí lo hemos hecho. De hecho, en el curso de estabilidad de sistemas de potencia que dimos ¿qué fue, Rafael? En mayo, ¿verdad? Ahí veíamos eso y yo discutía esa simulación. Que por cierto, nada más para decir una cosa, aquellas personas que llevaron el curso de abril-mayo, ese curso no es el mismo a este otro, ¿verdad? Ese era un curso de estabilidad y este es un curso de análisis de sistemas de potencia. Porque por ahí me habían mandado un correo electrónico y me habían preguntado que si era el mismo. Entonces, para dejarlo también claro. Son temas muy diferentes. Ok, muchísimas gracias por la aclaración, Gustavo. Sí, correcto, son cursos diferentes que tienen también diferentes enfoques, tienen un planteamiento diferente. Se complementan. Correcto, correcto. Para las personas que nos preguntan sobre la grabación de este webinar, correcto, se va a publicar a más tardar el día de mañana. Va a estar en nuestra página web, así como en nuestro canal de YouTube, y nos pueden buscar como Secasier. Y suscribirse para que estén al tanto de todas las iniciativas. Pueden también buscarse y ahí hay otro webinar de Gustavo. Don Leonidas, adelante. Espero que ya haya podido solucionar su problema con el micrófono. Si no, también podría hacer la consulta. ¿Dónde está? Si puede solucionar la consulta por medio del chat, con gusto lo atendemos. No, don Leonidas, me parece que no lo estamos escuchando. Si gusta, puede dejarnos la consulta por medio del chat y con gusto ahí la vamos a entender. Voy a concederle el espacio a don Carlos Boya. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Saludos. Mi pregunta es sobre el tema del almacenamiento. Entiendo pues que el principal almacenamiento... Don Carlos, disculpe que me interrumpa, pero lo escuchamos un poco lejos. ¿Podría acercarse un poco más al micrófono? ¿Ahora me escuchan? Ahora lo escuchamos mejor. Bueno, repito todo. Buenos Gracias. días. Sí, desde acá de Panamá. Felicidades por el curso, excelente, excelente. Yo estoy trabajando ahora mismo en temas parecidos a esto. Me interesa mucho el tema del almacenamiento. Yo sé que ahora mismo lo que es la bomba hidráulica es el número 1 del mundo en ese tema, pero se está trabajando mucho en el almacenamiento, bueno, químico, ¿no? Las baterías y esto. Lo que quiero saber es si ustedes, el doctor Gustavo, pues ha hecho algún análisis sobre este tema, lo que es el almacenamiento, pues, más que todo en microgrids, porque me parece que es una parte importante, pues, para darle estabilidad a lo que es el balance de mercado y todo esto, ¿no? Era mi pregunta sobre el tema de almacenamiento. Gracias. Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Con almacenamiento, yo he hecho dos tipos de análisis y todavía, digamos, es investigación en curso. Por un lado, hemos hecho análisis de almacenamiento de los usuarios, o sea, cómo ellos se pueden ver beneficiados en el momento en que ellos instalan generación distribuida y después ponen un sistema de almacenamiento, y también con vehículos eléctricos. Pues ahí lo que se hace es un análisis más económico, más del interés del usuario para ver si le es rentable o no
ponerse este sistema de almacenamiento. A veces esos sistemas de almacenamiento en estos momentos no están dando, ¿verdad? Económicamente, porque digamos que no se tienen los modelos de negocio o no se tienen contratos con el operador de distribución para tener alguna conveniencia. O sea, la conveniencia que puede tener en estos momentos el usuario es almacenar energía en momentos en que la electricidad es barata y pues liberarla cuando es cara. Aún así, los análisis que habíamos hecho nosotros decía que todavía había que esperar un poco más para eso. Pero si resulta que hay algún tipo de contrato en el que esta persona con una batería la pone al servicio de la distribuidora, pues ahí posiblemente se va a pagar mucho antes. Pero esas son cosas que pues, ya no nos hemos metido en tanto detalle. Ahora, con la parte de almacenamiento de gran escala, sí hemos hecho nosotros análisis. De hecho, hemos estado trabajando en la parte de los modelos, particularmente con el modelo de la WEC. Eso es, la WEC es, digamos, una organización en Estados Unidos en la parte oeste. Ellos trabajan mucho con modelos de generadores, de sistemas de control, y en los últimos años han estado trabajando mucho con modelos de turbinas eólicas, también modelos de plantas solares y sistemas de almacenamiento. Nosotros lo que hicimos fue pues modelarlo en nuestro software de simulación para hacer este tipo de estudios de almacenamiento. Y pues nos interesa mucho dos cosas. Uno es peak shaving y también brindar servicios auxiliares. De hecho, la parte de frecuencia que también resulta bastante interesante. Pues los estudios por simulación dan muy bien, ¿verdad? O sea, yo creo que nadie tiene duda de que un sistema de almacenamiento pues va a poder proveer muchísimos servicios a la red, ya sea de transmisión o distribución. Aquí el asunto es el asunto económico, ¿verdad? Nuevamente es, si yo hago una inversión de ese tipo y que yo sé que definitivamente me va a brindar servicios muy interesantes, es si esa inversión se va a pagar con los servicios que va a prestar. Entonces, yo creo que ya no es un reto técnico, porque ya se sabe que tiene muchísimas cosas y perfectamente puedes hacer la simulación y vas a revisar de que te da lindísimo y que responde rápido, etcétera. Pero estará la empresa, digamos, en la disposición de hacer esa inversión tan alta que en estos momentos sigue siendo alta, ¿verdad? Se espera que en los próximos años haya una reducción sustancial del costo del kilowatt hora, pero hoy no estamos en esa condición. Gracias, Gustavo. En el chat les acabo de dejar hace un instante el enlace hacia el canal de YouTube para que lo puedan buscar y puedan repetir este webinar cuando lo consideren o bien compartirlo con sus colegas. Gustavo, en caso de eventos que provoquen desviaciones de frecuencia grandes en sistemas pocos enredados, ¿cómo se coordina la regulación de frecuencia de los DER? Sí, gracias. En ese caso no hay coordinación, sino que se trabaja con control local. O sea, tienen que haber estudios previos en los cuales definan cuáles tienen que ser los settings, pero no hay tanta coordinación. Simplemente van a haber miles de recursos distribuidos y se les establece el setting de cuál tiene que ser su participación. De uno, write-through, ¿verdad? Que sería, ellos tienen que aguantar lo más que se pueda antes de que se disparen. Y en segundo lugar, sería cuál va a ser su participación para que la frecuencia no caiga mucho, que eso sería el control DRUP, ¿verdad? Entonces, yo no lo digo que sería como coordinación en ese caso, sino un buen establecimiento de los parámetros del write-through y también del control tipo DRUP, ¿verdad? Que el control tipo DRUP lo que dice es, establece es que a cierta caída de frecuencia, ¿cuál tiene que ser su respuesta? Eso, digamos, yo le veo mucho sentido para sistemas de almacenamiento, ¿verdad? El problema es con un sistema fotovoltaico, porque si la frecuencia se cae, yo no le puedo decir al sistema fotovoltaico genere más, porque él depende del sol, ¿verdad? Entonces, con sistemas de almacenamiento sí se puede llegar a hacer eso, y también se puede lograr con aires acondicionados también. Eso es algo que de hecho estamos trabajando en estos momentos. El modelo que yo les puse ahí, hay una parte que dice DRUP, DRUP Control, o dice servicios auxiliares. Entonces, él lo que hace es mide la frecuencia de la tensión en el lugar donde está conectado, y basado en los settings de ese DRUP Control, entonces él responde. ¿Cuál sería su respuesta a esas cargas? Pues simplemente reducir carga, y ese es el mismo efecto a aumentar generación. Entonces, por ahí va más el asunto.
Excelente, gracias. Gustavo, ¿han probado algoritmos de Machine Learning para el control? No, no lo hemos probado. Ahorita eso es algo que resultaría interesante. De hecho, con unos estudiantes estuvimos hablando, porque nosotros lo que nos interesa es, si ocurre una perturbación, por ejemplo, en transmisión, y eso es digamos, una línea de investigación interesante, si ocurre una perturbación en transmisión, yo quiero que los recursos distribuidos, pues, de alguna forma respondan, ¿cierto? Para ayudar. Entonces, algo que yo quiero hacer es ver la respuesta de esos recursos distribuidos y que ese algoritmo aprenda de lo bueno y de lo malo. Entonces, más adelante, si ya, digamos, el algoritmo está entrenado, a mí me parecería interesante que envíe señales cuando ocurre X perturbación y ya el algoritmo sabe cómo van a reaccionar esos recursos distribuidos, pues que le envíe señales en los cuales se sabe de que siempre va a funcionar bien. Por ahí va el asunto. Eso suena muy futurista, yo sé, pero es de las cosas bonitas que podemos hacer en la academia con estudiantes de, qué sé yo, de licenciatura o de maestría. Pero no lo hemos valorado, sí lo hemos pensado. O sea, no lo hemos implementado, sí lo hemos pensado, más bien, es el asunto. Ok, muchísimas gracias. ¿Podría comentarnos sobre métodos o medios que tienen las distribuidoras para estimular o dirigir el desarrollo de los recursos distribuidos en distintas zonas de un circuito? Vamos a ver, hay dos tipos de recursos distribuidos. Uno, el que pone la distribuidora, y dos, los que ponen los usuarios. De acuerdo a lo que yo he visto a nivel internacional es que hay una gran resistencia de las empresas de distribución a meter generación distribuida. El mayor problema se da cuando el operador de distribución también es el comercializador. Y eso es algo que, digamos, sucede en Costa Rica. ¿Por qué? Porque esta empresa de distribución, al ser el operador y al mismo tiempo quien comercializa, pues ve como una amenaza la generación distribuida. En países donde el comercializador no es el operador, pues no hay mayor problema con ese asunto. Normalmente vamos a ver, en los países donde se ha incentivado la generación distribuida, son aquellos de descarbonización, donde están tratando de reducir las emisiones, están tratando de reducir la quema de térmico, ¿verdad?, para generar electricidad. Ese no es el caso en Costa Rica. En Costa Rica se tiene un 99% de generación renovable y no se puede decir de que hay un interés de incluir generación distribuida para esta meta. Aquí en Costa Rica ha sido más que todo el interés de los usuarios, ¿verdad?, que simplemente ven una oportunidad de ahorro y entonces pues ellos instalan sus equipos y le piden a la distribuidora pues que los conecten. Entonces no ha sido mi experiencia de ver que una distribuidora esté conduciendo y decir que en esta zona sí están esperando que haya generación distribuida o no. Ahora, lo que sí se puede hacer con los estudios de hosting capacity es efectivamente darle a la empresa de distribución herramientas, ¿verdad?, justificadas para decir, en esta zona definitivamente no se puede poner generación distribuida. Y no se puede poner generación distribuida no porque yo no quiera, sino porque no se puede, sino porque yo tengo que hacer adecuaciones en el circuito o que las paga usted o la van a tener que pagar los usuarios, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Entonces yo creo que esa es la gran ventaja del hosting capacity. También para el usuario es un beneficio porque si yo sé que en la zona donde yo vivo hay posibilidades de incluir generación distribuida, pues entonces él va a tener el papelito, se lleva el mapa y va donde la empresa distribuidora y le dice, vea, aquí yo sé, de acuerdo a su estudio, de que yo sí puedo poner generación distribuida. Entonces también es una ventaja para el generador distribuido. Y en algunos países donde realmente tienen interés en que la generación distribuida se desarrolle, pues también, si eso viene, es un mandato de arriba, qué sé yo, del Ministerio de Ambiente o Energía, Secretaría de Energía, pues entonces ya la distribuidora va a saber y dice, bueno, está bien, esto es digamos, una política energética, viene de arriba, vamos a intentar de que, o al menos no vamos a bloquear de que venga la generación distribuida, pero definitivamente no se puede poner en este punto y en este punto. Ahí es donde lo veo, pero sí, por ahí va mi respuesta. No tengo esa experiencia de decir que las distribuidoras están conduciendo a la gente a decir aquí sí, aquí no. Eso es tema nuevo. Esperamos que con esta herramienta que se está generando aquí en Costa Rica, eso sea ya posible en el 2021-2022.
Muchísimas gracias, Gustavo. Y siguiendo esta misma línea, ¿qué gestiones están haciendo con la ARECEP para reconocer el uso de la red de distribución en otros usuarios? O sea, a partir del efecto de la generación distribuida. Sí, no, ahí me quedo corto. No, no sé qué es lo que ha hecho últimamente la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Recuerdo que habían establecido hace unos años la tarifa de costo de acceso a la red, ¿verdad? Que lo que hacía era que la persona podía tener generación distribuida, esa persona inyectaba a la red energía, ¿verdad? Porque simplemente no la estaba utilizando toda la que generaba, la inyecta a la red, y después los kilowatt hora que en otro momento va a utilizar, entonces es como que si utilizó la red como si fuera un almacenador, entonces le entregó kilowatt hora y después uno como usuario interesado quiere recuperar esos kilowatt hora. Entonces a esos kilowatt hora que uno intenta recuperar se les aplica el costo de acceso a la red. Este costo de acceso a la red es, creo que era un 20% del costo del kilowatt hora normal del usuario. ¿Cuál era el problema de eso? De acuerdo a alguna gente decía que eso realmente no reflejaba el costo de acceso a la red. Era uno de los problemas. Y el segundo problema es que si yo pongo un sistema de almacenamiento, entonces evita de que esos excedentes se vayan a la red. Por lo tanto, una persona con sistemas fotovoltaicos y con un sistema de almacenamiento, lo que va a hacer es evitar el costo de acceso a la red. Entonces, definitivamente se tiene que buscar alguna otra forma para cobrar eso, porque definitivamente está utilizando la red eléctrica. Estos equipos que se instalan en la mayoría de los casos son inversores que se llaman tied to grid, así es como se llaman, están off grid y están los tied to grid. Las diferencias son muy grandes, parecen que se ve el equipo que es igual, pero las diferencias son muy grandes. ¿Por qué? Porque el inversor que es tied to grid, la única forma de que pueda trabajar es con una referencia de tensión, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay un servicio que está brindando la red eléctrica, que es brindarle una referencia. Y en segundo lugar, el respaldo, evidentemente, ¿verdad? Y tercero, también la regulación, que se me había olvidado, la regulación de tensión y de frecuencia. La red eléctrica le da ese servicio a ese inversor. Si no hay referencia, o sea, no está conectado a la red, pues entonces ese inversor tiene que proveer regulación de frecuencia y regulación de tensión, y eso es caro, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas sí se tienen que reconocer el costo de acceso a la red. No sé si la ARECEP va a hacer algún tipo de cambio cuando ya venga este asunto del sistema de almacenamiento, donde un montón de gente va a poder quitarse de encima ese costo de acceso a la red. Ahí definitivamente ellos van a tener que hacer un cambio. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Ustedes han estudiado tecnologías de blockchain para el manejo de recursos distribuidos? No hemos analizado esas opciones, pero estoy seguro de que es una tecnología habilitante. Con blockchain se espera de que hayan acuerdos que son peer-to-peer, ¿verdad? En el cual yo podría ofrecerle servicios a un usuario diferente, cosa que en este país, en Costa Rica al menos, hoy es ilegal, ¿verdad? Pero sí se espera de que haya muchísimas actividades con blockchain, o sea, ese es un habilitador, así es como lo veo. No me he metido de lleno en ese tema, eso es todo un tema nuevo, ¿verdad? Es interesante, pero donde yo veo es que se pueden hacer acuerdos entre pares, acuerdos también multilaterales, y yo supongo que un agregador, ¿verdad? Como estábamos hablando, un agregador se puede montar sobre una plataforma de blockchain, donde las cosas son, pueden ser cosas, acuerdos privados, o también es completamente seguro, ¿verdad? Es el asunto del blockchain, que yo puedo hacer acuerdos, etcétera, y nadie me puede alterar eso, porque se hacen copias de los acuerdos múltiples, es todo un tema. No lo hemos explorado, pero qué interesante hacerlo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, el tiempo nos apremia, ya son las 10 de la mañana. Se pasó súper rápido, y aunque corrimos con esta sección de preguntas, pienso que sí se dieron bastante buenas respuestas y se pudieron abarcar bastantes de ellas, aunque sabemos que quedaron algunos comentarios por fuera. Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo. Para nosotros siempre es un placer tenerlo por acá.
Muchísimas gracias a todas las personas que sacaron estas 2 horas de sus agendas para unirse a este webinar que, como bien lo decían en algunos de los comentarios, es un tema muy actual, son temas disruptivos que hay que poner sobre la mesa. Larisa, le concedo la palabra ya para el cierre oficial del webinar. Muchísimas gracias. Así es, Rafael, Gustavo. A Gustavo, bueno, Gustavo, te digo, hasta dentro de unos días que Sí. comenzamos el curso. De hecho, a los participantes que no conocen del curso que estamos hablando, cuando terminemos esta conferencia, vamos a poner los anuncios que colocamos al inicio, pues para que conozcan un poco y sepan de qué hemos estado hablando y los datos para si quisieran más información. Entonces, a Gustavo te digo hasta dentro de unos días y a los participantes, muchísimas gracias, como dijo mi compañero Rafael, gracias por haber agendado, gracias por haber sacado de su tiempo, gracias por todos los comentarios que le dejaron a Gustavo en el chat felicitándolo por la conferencia. De hecho, ustedes mismos son los que nos piden a Gustavo por el nivel que Gustavo siempre le da a estas conferencias y a este tipo de actividades. Así que para nosotros, y yo sé que para el mismo Gustavo, es un placer siempre compartir sus conocimientos con nosotros. Los despedimos formalmente, deseándole el mejor de los días. Algunos se van a almorzar, pues buen provecho y será hasta una próxima ocasión. Gracias a todos. Chao, chao.